Alejandría surgió ante Zeno Pompeyo como Afrodita ante el mundo. Más numerosos aún que los habitantes de Antioquía o los de Roma, los 3 millones de seres que la habitaban vivían en lo que sin duda era el más perfecto regalo de Alejandro el Grande a la posteridad. El imperio que tuvo había desaparecido al cabo de solo una generación, pero Alejandría continuaría para siempre. Aparecía ante los deslumbrados ojos de Zeno Pompeo como algo construido por los dioses más que por torpes mortales. En parte de un blanco cegador, en parte un arcoíris de colores, pródigamente salpicada de árboles cuidadosamente elegidos por su forma esbelta o por su redondez, Alejandría, situada sobre la costa más distante del Mare Nostrum, era magnífica. Y Faros, el gran faro de la isla de Faros, mucho más alto que cualquier otro edificio de los que Zeno Pompeo había visto nunca. Faros era una maravilla del mundo. ¡Oh, y qué palmeras! Algunas gráciles abanicos, otras rugosas y achaparradas, algunas con frondas como plumas. Mareado de éxtasis, Zeno Pompeyo se ocupó de que su barco atracase para solicitar alojamiento en el palacio y una audiencia con la séptima reina Cleopatra de Egipto. Cuando Zeno Pompeyo entró con sus barcos en el puerto, la ciudad se agitaba amenazadoramente por la hambruna. Todavía había alimentos en abundancia, pues la reina importaba grano y otros productos de Chipre, Siria y Judea. Lo que causaba aquella amenazadora agitación era la subida de los precios. Por desgracia, los alejandrinos de todos los estratos, menos los pacíficos e introvertidos judíos, eran agresivos, extremadamente independientes y no se acobardaban lo más mínimo ante los monarcas. Repetidamente se habían sublevado y habían expulsado a algún Ptolomeo del trono para sustituirlo por otro Ptolomeo diferente. De aquello era bien consciente la reina Cleopatra. Los habitantes eran de varias clases. Los macedonios puros, que formaban la aristocracia y guardaban celosamente todos los puestos elevados de la burocracia. Los comerciantes, fabricantes y otras personas del mundo del comercio eran una mezcla híbrida de egipcios y macedonios. Había un gueto judío considerable en el extremo oriental de la ciudad. Los griegos, más que los macedonios, eran escribas y empleados que llenaban los escalones inferiores de la burocracia. Había incluso algunos caballeros romanos. El idioma que se utilizaba era el griego, y la ciudadanía era alejandrina, no egipcia. Solo los 300.000 nobles macedonios tenían plena ciudadanía alejandrina, lo cual era motivo de quejas y amargo resentimiento entre los demás grupos de la población. Y todo aquello se complicaba aún más porque su hermano y marido ya tenía casi 12 años y no podía dejársele de lado como a un simple niño. Pero el 13º Ptolomeo cada vez resultaba más difícil de controlar. Esto se debía principalmente a la influencia perniciosa que sobre él ejercían los dos hombres que dominaban su vida: Teodoto, su tutor, y Poteino, el señor alto chambelán. Allí, justamente delante de él, se alzaba el gran complejo del palacio. Aquello sí que era un auténtico palacio, pensó Zeno Pompeyo, único en el mundo, tan inmenso que hacía palidecer las alturas de Pérgamo, reduciéndolas a una insignificancia. A primera vista, sus muchos cientos de columnas, con todo aquello que un edificio verdaderamente griego debe tener. ¿Viene ya de camino Zeno Pompeyo? Sí, mi señora. Tendré que conformarme con tan solo las obras de Teodoto, si es que vivo para ella. Teodoto también quiere sustituirme por Arsinoe. Poteino ya saben que no pueden manipularme.
Qué tontos son. ¿No comprenden que Arsinoe tampoco podrá manejarla? Sí. La guerra por poseer Egipto ha empezado. Me matarán ellos a mí, o los mataré yo a ellos. Pero una cosa es prometida. El día que mueran Potino y Teodoto, mi hermano morirá también. Es una pequeña víbora. Cneo Pompeyo Magno. Bienvenido. Bienvenido. Yo no soy Magno. Soy Cneo Pompeyo a secas. ¿Quién eres tú? ¿El príncipe de la corona? Este hombre es Poteino, nuestro señor alto chambelán. No somos Cleopatra, reina de Alejandría y de Egipto. En nombre de Alejandría y de Egipto, os damos la bienvenida. En cuanto a ti, Poteino, si quieres quedarte, retrocede, y no hables hasta que se te dirija la palabra. Es un gran honor para mí, gran reina. Y supongo que este es el rey Ptolomeo. Sí. Es un gran honor recibirte en audiencia, Cneo Pompeyo. Lamentamos no poder hablarte en latín, pero es que nunca hemos tenido ocasión de aprenderlo. ¿Qué podemos hacer por ti? Imagino, gran reina, que incluso en este remoto extremo del Mare Nostrum, sabéis que Roma está metida en una guerra civil. Mi padre, que es quien se llama Magno, se ha visto obligado a huir de Italia en compañía del legítimo gobierno de Roma. En este momento se encuentra en Tesalónica, preparándose para enfrentarse al traidor Cayo Julio César. Claro que lo sabemos, Cneo Pompeyo, y tenéis todas nuestras simpatías. Eso es un buen comienzo, pero no basta. Estoy aquí para pedir ayuda material, no para recibir expresiones de simpatía o de condolencia. Desde luego. Hay un largo camino hasta Alejandría para venir solo a pedir unas cuantas expresiones de condolencia. Ya suponíamos que has venido a solicitar, ayuda material. ¿Y qué clase de ayuda deseas? Necesito una flota compuesta por lo menos por 10 barcos de guerra superiores. 60 buenos barcos de transporte. Marineros y remeros en número suficiente para impulsarlos. Y que cada uno de los 60 barcos de transporte esté lleno a rebosar de trigo y de otros alimentos. Estamos encantados de que nos pidas ayuda material, Cneo Pompeyo. Te concedemos todos los barcos que pides. Hay 10 excelentes quinquerrenes en los convertidos para barcos anexos al puerto Ciboto, todos muy maniobrables, diseñados para llevar artillería en abundancia y todos dotados con los mejores arietes de roble. Sus tripulaciones están rigurosamente entrenadas. También requisaremos 60 bajeles de carga grandes y robustos de entre los que nos pertenecen. Poseemos todos los barcos de Egipto, tanto comerciales como de guerra, aunque no poseemos todos los barcos mercantes de Alejandría. Sin embargo, Cneo Pompeyo, no podemos darte el trigo ni ningún otro alimento. Egipto está atravesando una época de hambruna. La crecida se quedó en el codo de la muerte, y no ha germinado ninguna planta. Ni siquiera tenemos suficiente para dar de comer a nuestro pueblo, en particular a los habitantes de Alejandría. Eso no me conviene. Quiero grano y quiero alimentos, y no aceptaré un no por respuesta. Es que no tenemos grano, Cneo Pompeyo, y tampoco tenemos alimentos. No estamos en situación de complacerte, como acabo de explicarte. En realidad, no tienes elección en este asunto. Siento mucho que tu gente se muera de hambre, pero eso no es cosa mía. El gobernador Quinto Cecilio Metelo Pío Escipión Nasica sigue en Siria y tiene buenas tropas romanas, más que suficientes para marchar hacia el sur y aplastar Egipto como un escarabajo. Eres lo bastante mayor como para acordarte de la llegada de Aulo Gabinio y de lo que ocurrió entonces. Lo único que tengo que hacer es mandar un mensajero a Siria y te invadirán. Y no pienses en hacerme a mí lo mismo que les hiciste a los hijos de Bíbulo. Yo soy el hijo de Magno. Mátame a mí o a alguno de los míos y todos vosotros moriréis de forma muy dolorosa. En muchos aspectos, la anexión sería lo mejor para mi padre y para el gobierno en el exilio. Egipto se convertiría en una provincia de Roma y todo lo que Egipto posee iría a parar a Roma, personificada en mi padre. Piénsalo bien, reina Cleopatra. Volveré mañana. ¡Qué arrogancia! ¡Oh! No me puedo creer semejante arrogancia. Frena la lengua, tutor.
¿Puedo irme? Sí, vete, pequeño sapo. Y llévate contigo a Teodoto. Tendrás que hacer lo que te ha ordenado Pompeyo. Ya me doy cuenta de eso. Gusano satisfecho de ti mismo. Y también reza, poderosa faraón, Isis en la tierra, hija de Ra, para que este verano el Nilo crezca y llegue al codo de la abundancia. Pienso rezar. Sin duda tú y Teodoto, y también tu secuaz Achillas, comandante en jefe de mi ejército, penséis rezar con la misma firmeza Serapis para que el Nilo permanezca en el codo de la muerte. 2 inundaciones malas seguidas secarían el Tarse y el lago Moris. Nadie en Egipto comería. Mis ingresos se encogerían hasta quedar reducidos a un punto, por lo que poco dinero podría encontrar yo para comprar alimentos e importarlos, Poteino. Si es que hay grano en algún sitio para importar, pues la sequía se extiende desde Macedonia y Grecia hasta Siria y Egipto. Los precios de los alimentos seguirán subiendo hasta que el Nilo crezca. Mientras tanto tú y tus 2 compinches alentáis una tercera subida, el levantamiento de los alejandrinos contra mí. Como faraón. Oh reina, tienes la llave de las bóvedas del tesoro de Menfis. Ciertamente, señor alto chambelán. Sabes perfectamente que los sacerdotes no me permitirían gastar los tesoros egipcios para salvar a Alejandría de morirse de hambre. Porque habrían de hacerlo. A ningún egipcio nativo se le permite vivir en Alejandría, y mucho menos tener su ciudadanía, cosa que yo no pienso cambiar por un buen motivo, y es que no quiero que mis mejores y más leales súbditos contraigan la enfermedad alejandrina. Entonces, el futuro no se te presenta muy prometedor, oh reina. Me tienes por una mujer débil, Poteino, y ese es un error muy grave. Será mejor que empieces a pensar en mí como Egipto, pues yo soy Egipto. Poteino se está poniendo inaguantable con esa insufrible confianza en sí mismo. Lo que significa que ese hombre hará todo lo posible por destronarte en cuanto pueda. Oh, sí. Tengo que viajar a Menfis para hacer un verdadero sacrificio a los dioses verdaderos. Pero no me atrevo. Abandonar Alejandría sería un error fatal. ¿Serviría de ayuda escribirle a Antípater a la corte del rey Hircano para pedirle consejo? No creo que sirviera de nada. Está completamente a favor de los romanos. ¿Cómo es, señor Pompeyo? Está hecho del mismo molde que el gran Alejandro. Es completamente macedonio. ¿Te ha gustado? A decir verdaditas, ese hombre me desagrada intensamente. ¿Por qué haces unas preguntas tan tontas? Soy faraón. Mi himen le pertenece a alguien que sea mi igual en sangre y deidad. Si se te antoja, Cenio Pompeyo, ve y acuéstate con él. Eres una muchacha joven y tienes derecho a casarte. Pero yo soy faraón, Dios en la tierra. Cuando me empareje, lo haré por Egipto, no por mi propio placer. Créeme, por ningún motivo inferior a Egipto, reuniré la fortaleza necesaria para entregarle mi cuerpo intacto a la pequeña víbora. Esa loba monstruosa y tacaña me ha engañado. Solo 10 barcos de carga están llenos de trigo y los otros 50 de dátiles. Las mismas tinajas que yo vi llenas de trigo.
No te preocupes. Cuando hayamos derrotado a César, le haremos pagar esta guerra a Cleopatra con el tesoro de Egipto. Me dará gran placer torturarla personalmente. No es un lenguaje propio de un amante, Igneo. Corre el rumor de que la has poseído. La única manera como yo tomaría a esa mujer sería asada y rellena de dátiles. La tercera inundación del reinado de Cleopatra fue la más baja de todas las registradas. En el momento en que Cleopatra se enteró, comprendió que al año siguiente no habría cosecha. Hizo lo que pudo por evitar el desastre. En febrero publicó un edicto conjunto con el pequeño rey, donde daba instrucciones para que hasta el último fragmento de grano producido o almacenado en el Egipto Medio se enviase a Alejandría. La reacción fue inmediata y frenética. En marzo, a la reina le pareció prudente publicar otro edicto. Este aseguraba a aquellos que poseían privilegios que les eximían de impuestos o de servicio militar que sus exenciones serían respetadas, con la única condición de que se dedicasen a la agricultura. Excepto Alejandría, todo el reino que las rodeaba tendría que verse obligado a cultivar de la manera más penosa de todas. Las cartas de protesta llegaron a raudales. Peor que todo eso, Alejandría se había convertido en un hervidero. Los precios de los alimentos subían en espiral. La gente más pobre reunía todo el dinero que podía para comprar alimentos y para ello vendía sus escasas y más preciadas posesiones. Mientras, aquellos que se encontraban en mejor situación económica empezaban a almacenar en secreto tanto el dinero que poseían como los alimentos no perecederos. El pequeño rey y su hermana Arsinoe sonreían con burla. Poteino y Teodoto, ayudados por el general Achillas, viajaron a lo largo y ancho de Alejandría, condoliéndose de la situación de los ya muy irritados ciudadanos, sugiriendo que la escasez era una estratagema de Cleopatra para reducir a los elementos más sediciosos de entre el pueblo y matarlos de hambre para que se fueran de la ciudad. En junio, el trío dio el golpe. Alejandría hervía de rebelión y el populacho salió de la ágora en dirección al recinto real. Poteino y Teodoto desatrancaron las puertas y la chusma, guiada por Achillas, irrumpió violentamente en el recinto. Entonces se descubrió que Cleopatra no estaba. Sin acobardarse, el cerebro de la rebelión presentó a Arsinoe como la nueva reina, y el pequeño rey pronunció hermosas promesas de mejorar las condiciones. La chusma se fue a casa. Poteino, Teodoto y Achillas estaban muy satisfechos, pero se enfrentaban a serias dificultades, pues no había modo de obtener más comida. Cleopatra había desaparecido. Mientras estuviera libre, estaría trabajando infatigablemente para asegurarse la caída de la camarilla palaciega del pequeño rey Ptolomeo.
diosa en la tierra, hija de Ra, encarnación de Isis, reina de reinas. Sem de Tanem Notru, Huerkerefhem, Tigechabau Tahom, Sem Wes. Mi querido Chaim, cuánto me alegro de verte. Vas disfrazada. Los alejandrinos me han depuesto. Ah. Tacha, madre mía. Lo fui durante 3 años. Es cierto. ¿Tienes hambre? ¿Tenéis comida suficiente? ¿Puedes dar de comer a las personas que me acompañan? Son solo 3, pero el pobre Apolodoro come mucho. Nos las arreglaremos, hija de Ra. Incluso en estos tiempos difíciles, mi huerto tiene un buen canal que llega hasta el Nilo, y mis criados cultivan para nosotros. ¿Y qué piensas hacer? Ordenarte que me des dinero suficiente para comprar un ejército en Judea y en Nabatea, y en Fenicia también. Poteino hablaba de saquear los graneros, así que me imagino que no me será difícil alistar buenos soldados. Cuando Metelo Escipión se fue de Siria el año pasado, no dejó a nadie útil allí. Siria ha quedado a merced de sus propios medios. Si evito la costa, no tendré dificultades. Marido, tienes algo que tratar con la faraón. Paciencia, mujer. Paciencia. Acabaremos primero este asunto. ¿Cómo podremos enfrentarnos a Alejandría? Comprendo por qué la construyeron en su día. Y admito que es bueno tener un puerto que dé al mar medio, que sea menos vulnerable y menos enfangado que el viejo Pelusio. Pero Alejandría es un parásito que se coge todo a Egipto y no le da nada a cambio. Ya lo sé. ¿Y no me entrenaste tú para eso cuando yo vivía aquí? Si tuviera el trono asegurado, ya estaría poniendo remedio a eso. Pero tengo que asegurar mi trono. Sabes que Egipto no puede separarse de la Alejandría Macedonia, Chaim. El daño ya está hecho. Si yo como faraón la dejase y gobernase el verdadero Egipto desde Memphis, Alejandría simplemente importaría imponentes ejércitos y avanzaría para aplastarnos. Egipto es el Nilo. No hay ningún sitio donde huir más allá del río. Sería muy fácil. ¿No lo demostró Garbanzo? Los vientos empujan las galeras de guerra desde el delta durante todo el trayecto hacia el sur, hasta la primera catarata, y la corriente del Nilo los empuja de vuelta. El verdadero Egipto se convertiría en esclavo de macedonios, híbridos y romanos, porque serían romanos los ejércitos que vendrían. Lo cual me lleva, oh diosa en la tierra, a un tema de la máxima delicadeza. El codo de la muerte. 2 veces seguidas, este último de 8 pies solamente. Nunca se había oído cosa igual. La gente del Nilo ya empieza a murmurar. Acerca de la hambruna, claro. No, acerca de la faraón. Explícate. Hija de Ra. Se dice que el Nilo permanecerá en el codo de la muerte hasta que el faraón quede preñada y dé a luz a un niño varón. Es deber de una faraón ser fecundada para aplacar al cocodrilo y al hipopótamo para impedir que éstos absorban la inundación por las narices. Sé eso también como tú, Chaim. ¿Por qué te molestas en decirme cosas que me enseñaste repetidamente cuando era niña? Me preocupo por eso día y noche. ¿Pero qué puedo hacer? Mi marido esposo es un niño, y prefiero a su hermana de padre y madre antes que a mí. Mi sangre está contaminada por los de la estirpe de Mitrídates. No soy lo bastante Ptolomea. Tienes que encontrar a otro marido, oh mi diosa en la tierra. No hay nadie. Nadie. Créeme, Chaim. Yo asesinaría a esa pequeña víbora en un momento si pudiera. Pero el linaje de los Ptolomeos ha quedado reducido a 4 de nosotros, 2 muchachas y 2 muchachos. No hay otros varones a los que yo pueda entregar mi virginidad. Y no estoy dispuesta a copular en nombre de Egipto con nadie que no sea un dios. Mi hermana Berenice lo intentó, pero el romano Aulo Gabino frustró el intento y prefirió restaurar a mi padre. Berenice murió a manos de nuestro padre, y si yo no tengo cuidado, moriré también. Los augurios han sido extraños e insistentes.
Una y otra vez hablan de un dios que vendrá del oeste. De un dios que vendrá del oeste. Un marido conveniente para la faraón. ¿Del oeste? ¿Del reino de los muertos? ¿Quiere decir que es Osiris que ha vuelto del reino de los muertos para preñar a Isis Hathor-Mut? Y para engendrar un hijo varón. Horus. ¿Pero cómo puede ser eso? Llegará a pasar. Mientras tanto, oh reina de reinas, debemos encargarnos de adquirir un buen ejército. Durante 2 meses, Cleopatra estuvo viajando por Siria para alistar mercenarios. Todos los reinos de la vieja Siria habían hecho un negocio lucrativo produciendo mercenarios que eran considerados universalmente los mejores soldados contratados del mundo. Idumeos y nabateos, aunque los mejores mercenarios de todos eran los judíos. Cleopatra se dirigió a Jerusalén, donde por fin conoció al famoso Antípatro, y le gustó. Con él se encontraba su segundo hijo Herodes, un joven arrogante y feo del que ella no se fiaba tanto. Aunque ambos eran extremadamente inteligentes y rapaces, le dieron a entender que el oro de Cleopatra podría comprar sus servicios así como también sus soldados. Verás, albergo serias dudas de que Pompeyo el Grande tenga alguna posibilidad de derrotar al misterioso hombre que viene del oeste. Cayo Julio César. ¿Un hombre que viene del oeste? Sí, así es como lo llamamos Herodes y yo. Sus conquistas han sido en el oeste. Ahora veremos cómo le va en el este. Cayo Julio César. Sé poco de él, excepto que le vendió a mi padre la condición de amigo y aliado, y confirmó su posición en el trono a cambio de un precio. Dime quién es ese César. ¿Que quién es César? En cualquier otro lugar que no fuera Roma sería un rey, gran reina. Su familia es antigua y augusta. Dicen que desciende de Afrodita y de Ares, a través de Eneas y de Rómulo. ¿Entonces es un dios? No para nadie que sea de Judea como nosotros, aunque supongo que podría reivindicar cierto grado de divinidad. Qué engreídos son estos hombres de los reinos menores de Siria. Se comportan como si el ombligo del mundo estuviera aquí, en Jerusalén, en Petra o en Tiro. Pero no es así. El ombligo del mundo está en Roma. Ojalá estuviera en Memphis, o incluso en Alejandría. Con su ejército de 20.000 hombres engrosando solo por voluntarios procedentes de la tierra de Onías, la reina de Alejandría y Egipto se puso en marcha desde Rafia por la carretera de la costa entre las grandes marismas de sal del lago Sirbornis y el mar. Más tarde se adentró en el flanco sirio del monte Casio, una duna de arena a solo 15 kilómetros de Pelusio. Aquel era el lugar apropiado para decidir quién se sentaría en el trono egipcio. Tenía agua pura y una buena línea de suministros hacia Siria, donde Antípater y Herodes estaban comprando alimentos y cobrando por ello una bonita comisión, que Cleopatra no le echó en cara en el más mínimo. Achillas y el ejército de Egipto avanzaron para contenerla, y a mediados de septiembre llegó al lado Pelusio del monte Casio, y se internó tierra adentro. Achillas, como soldado cuidadoso que era, pretendía agotar a Cleopatra antes de comenzar a atacarla. A mediados del verano, cuando el calor fuera agresivo y los mercenarios de Cleopatra estuvieran pensando en sus hogares frescos en contraposición del sudor del combate, sería un buen momento para aplastarla. Pompeyo llegó por la mañana a las carreteras situadas frente a Pelusio 2 días antes de su 48º cumpleaños, y se encontró aquel puerto viejo y descuidado abarrotado de galeras de guerra egipcias y de barcos para transporte. No había la menor esperanza de atracar en el puerto, ni siquiera de echar el ancla en alguna playa fangosa. Sexto y él se apoyaron en la barandilla del barco y miraron con fascinación aquel pandemonio. Pues debe ser cierto que hay una guerra civil. Bien, pues desde luego a mí no me beneficia.
Será mejor que enviemos a alguien que nos haga de explorador y luego decidiremos qué hacer. ¿Quieres decir seguir navegando hacia Alejandría? Quizá. Pero mis 3 capitanes me dicen que andamos escasos de comida y de agua. Así que tendremos que quedarnos aquí el tiempo suficiente para hacer el avituallamiento. ¿Iré yo? No. Enviaré a Felipe. Te está bien empleado, Sexto, por no hacer tus deberes de griego hace años. Voy a enviar a Felipe porque es un griego sirio y podrá comunicarse perfectamente. Si no es en ático, aquí estás perdido. Hay una batalla en perspectiva, Neo Pompeyo. Medio Egipto se encuentra en estas cercanías. El ejército de la reina está acampado al otro lado del monte Casio, mientras que el ejército del rey está acampado del lado de acá. En Pelusio se dice que entrarán en combate en cuestión de días. ¿Cómo saben en Pelusio cuándo van a pelear? El pequeño rey ha llegado aquí, acontecimiento que es muy raro. Es demasiado joven para ser líder de guerra, por lo que el líder es un general llamado Achillas. Pero por lo visto la batalla no será oficial si él no está presente. Pompeyo se sentó y escribió una carta al rey Ptolomeo, donde le pedía una audiencia inmediatamente. Transcurrió el resto del día sin que recibiera respuesta alguna, lo que le proporcionó algunas cosas nuevas en que pensar y tener en cuenta. 2 años antes, una carta suya habría actuado como el pinchazo de una lanza en el pódex, aunque fuera dirigida a los mismísimos dioses del Olimpo. Ahora, un rey niño se tomaba la libertad de contestarla cuando le diera la gana. Me pregunto cuánto tiempo hubiera tardado César en recibir una respuesta. Magno, no vale la pena preocuparse por eso. Esta gente es rara. Sus costumbres también deben ser raras. Además, aquí nadie debe haberse enterado todavía de lo de Farsalia. Eso no lo creo, Cornelia. Creo que a estas horas hasta en el reino de los partos debe de saberse lo de Farsalia. Ven a la cama y duérmete. Seguro que la respuesta llega mañana. Entregada por Felipe al empleado más humilde, la carta de Pompeyo tardó horas en ascender la escalera de la jerarquía burocrática. El señor alto chambelán examinó el sello con curiosidad y luego se puso tieso. ¿Una cabeza de león y letras CN Pommeg alrededor de la melena? Manda llamar a Teodoto y Achillas. ¿Qué ocurre? ¿Veis esos 3 barcos? Construidos en Panfilia, por el aspecto de las proas. ¿Sabéis quién está a bordo de uno de ellos? Ni la menor idea. Cneo Pompeyo Magno. ¿Serapis? Desde luego. ¿Qué quiere? Una audiencia con el rey y pasaje sin peligros hasta Alejandría. Oh, ¿podré verlo, Teodoto? Eso está por ver. Ahora siéntate, escucha con atención y no interrumpas. Quiero saber tu opinión primero, Achillas. ¿Qué hacemos con Cneo Pompeyo? Bien, su carta no nos dice mucho. Se limita a pedir audiencia y un pase para Alejandría. Tiene 3 barcos de guerra y sin duda también un puñado de soldados. Pero nada de lo que tengamos que preocuparnos. Mi opinión es que le concedamos la audiencia y lo enviemos a Alejandría. Supongo que se dirige a África para reunirse con sus amigos. Pero mientras tanto, se sabrá que ha solicitado ayuda aquí, que lo hemos recibido aquí, que ha visto el rey aquí. No ganó en Farsalia, perdió en Farsalia. ¿Podemos permitirnos el lujo de ofender a su conquistador, el poderoso Cayo Julio César? De momento creo que es más acertado lo que dice Teodoto. ¿Qué te parece a ti, gran rey? Estoy de acuerdo contigo, Poseidón. Bien, bien. Continúa, Teodoto. Consideradlo, por favor. Pompeyo Magno ha perdido la batalla por mantener su supremacía en Roma, la nación más poderosa al oeste del reino de los partos. El testamento del difunto rey Ptolomeo Alejandro, que le fue entregado al dictador romano Sila, legaba Egipto a Roma. Nosotros en Alejandría trastocamos ese testamento y buscamos al padre de nuestro actual rey para ponerlo en el trono. Marco Craso intentó anexionar Egipto,
Nosotros lo evitamos y luego sobornamos al mismo gobernador del mundo. Lo podemos decir con toda seguridad. ¿Cómo vamos a permitirnos el lujo de ofenderle? Con tan solo un chasquido de sus dedos nos puede quitar todo lo que antes dio. La independencia de Egipto nos puede despojar de nuestro propio destino, de mantener la posesión de nuestro tesoro y de nuestro estilo de vida. Estamos caminando por el filo de una navaja. No podemos permitirnos ofender a Roma en la persona de Cayo César. Tienes razón, Teodoto. Tenemos aquí nuestra propia guerra, una guerra secreta. No nos atrevemos a traer la atención de Roma hacia ella. ¿Y si Roma decidiera que somos incapaces de manejar nuestros propios asuntos? Ese viejo testamento todavía existe. Sigue estando en Roma. Yo digo que le enviemos un mensaje a Cneo Pompeyo Magno mañana al amanecer y le digamos que se vaya. Que no le concedamos nada. ¿Qué te parece, gran rey? ¿Que Aquilas tiene razón? Oh, pero cuánto me habría gustado verlo. Teodoto, ¿tienes algo más que decir? Sí, Poteino. No creo que lo de Achillas sugiera que sea lo bastante sólido. Naturalmente, el poderoso César no va a venir en persona persiguiendo a Pompeyo. El gobernador del mundo tiene flotas y legiones para eso. Cientos de legados a quienes confiar esa misión. Como sabemos, de momento está gobernando la provincia de Roma, de Asia, como un rey. ¿Dónde estará ahora? Dicen que se encuentra en Ilión, el hogar de sus ancestros, la antigua Troya. ¿Por qué no le enviamos al poderoso Cayo César un regalo en nombre del rey de Egipto? ¿Por qué no le enviamos al poderoso César la cabeza de su enemigo? Los muertos, según dicen, no muerden. Así es, Teodoto. Los muertos no muerden. Le enviaremos la cabeza de su enemigo a Cayo César. Pero, ¿cómo vamos a llevar a cabo esa acción? Dejadme eso a mí. Poteino, escribe una carta a Pompeyo Magno en nombre del rey, para decirle que le concedes una audiencia. Se la llevaré yo mismo y le tenderé una emboscada en la costa. Es posible que no quiera venir sin la compañía de algunos. Sí, lo hará. Veréis, resulta que yo conozco a un hombre, un romano, cuyo rostro Pompeyo reconocerá. Un hombre en el que Pompeyo confía. Esperemos que por lo menos podamos abastecer nuestros barcos en Pelusio. Bueno, ¿va a concederme audiencia? Un bote me recogerá dentro de una hora. Oh, dioses, necesito un afeitado y mi toga pretexta. Felipe, envíame a mi criado, por favor. Sexto. Sí, padre. ¿Y si te buscas algo que hacer durante unos momentos? ¿Qué? Vete a orinar por la borda al otro lado, Sexto. O a hurgarte la nariz. Cualquier cosa que me permita quedarme a solas con tu madrastra un rato. Ah, sí, padre, claro. Por supuesto, padre. Anoche me hiciste muy feliz, Cornelia. Tú me hiciste a mí una mujer muy feliz, Magno. Quizás, amor mío, deberíamos hacer más viajes por mar juntos. No sé qué habría hecho sin ti desde Mitilene. Y sin Sexto. Es un muchacho maravilloso. Y más de tu edad que yo. Mañana cumpliré 58 años. Lo quiero mucho, pero Sexto es un muchacho. Me gustan los hombres mayores. En realidad he llegado a la conclusión de que tú tienes exactamente la edad adecuada para mí. En Serica será maravilloso. Eso creo.
Ha pasado más de 1 hora, padre, pero no veo ninguna barcaza real, solo ese bote. Entonces a lo mejor es esa. ¿Para recogerte a ti? Ni hablar. Debes recordar que ya no soy el primer hombre de Roma, solo un viejo precónsul romano cansado. Pues para mí no eres eso. Busco a Cneo Pompeyo Magno. ¿Quién pregunta por él? El general Achillas, comandante en jefe del ejército del rey de Egipto. Sube a bordo. ¿Qué te pasa? Magno, esto no me gusta. Sé lo que sea que quiere ese hombre, dile que se vaya. Por favor, levemos el ancla y vayámonos. Prefiero vivir a base de pan rancio todo el trayecto hasta Utica que quedarme aquí. No pasa nada. Bienvenido, general Aquiles. Soy Cneo Pompeyo Magno. Eso veo, un rostro que todo el mundo reconoce. Tus estatuas y bustos están por todo el mundo, incluso en Epatana, según dicen los rumores. No por mucho tiempo. Yo diría que ahora mismo estarán derribándome a mí y poniendo a César. No en Egipto, Cneo Pompeyo. Tú eres el héroe de nuestro pequeño rey. Él siempre sigue tus andanzas con avidez. Está tan nervioso con la perspectiva de conocerte que anoche no consiguió dormir. ¿No podías haber traído nada mejor que un bote? Ah, bueno, eso se debe al caos que hay en el puerto. Hay barcos de guerra por todas partes. Uno de ellos chocó contra la barcaza del rey por accidente y desgraciadamente la agujereó. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues este. No me mojaré la toga, ¿verdad? No puedo reunirme con el rey de Egipto con pinta de harapiento. Llegarás seco como un hueso viejo. Magno, por favor, no. Yo estoy de acuerdo con ella, padre. No vayas en este insulto. Verdaderamente han sido las circunstancias las que han dictado el medio de transporte, nada más. Pero mira, he traído conmigo un rostro que te es familiar para calmar así cualquier temor que puedas tener. ¿Ves a ese tipo de ahí vestido de centurión? Oh, no me lo puedo creer. ¿Sabéis quién es ese que está ahí? ¿Abajo en la barca? Lucio Septimio, un primus pilus fimbriano de los viejos tiempos de Ponto y Armenia. Lo condecoré varias veces, y luego él y yo fuimos caminando hasta llegar casi al mar Caspio. Pero nos volvimos porque no nos gustaron los reptiles. Vaya, Lucio Septimio. No los perdáis de vista. Venga, Felipe, date prisa. Septimio, sinvergüenza. Oh, qué placer verte. ¿Pero qué haces tú en Pelusio? Me retiré aquí después de que Aulo Gavinio dejó una guarnición en Alejandría. Todo se hizo añicos después de un roce con los hijos de Bíbulo, pero bueno, tú ya sabes eso. A los soldados rasos los enviaron a Antioquía y a los cabecillas los ejecutaron a todos, pero el general Achillas se le antojó quedarse con los centuriones. Así que aquí estoy. De Primus Pilus es una legión llena de judíos. Espero que alejemos esta cosa del agua lo bastante para que no me enfaden los zapatos. Puedes quedarte con el oeste, César. Yo me voy al este, a Serica y a la libertad. ¿Qué saben o qué les importa a los de Serica el Piceno? ¿Qué saben o qué les importa Roma? A los habitantes de Serica un advenedizo picentino como yo les parecerá lo mismo que cualquiera de los Julios o de los Cornelios. Arriba. ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Soy un noble romano. No deben verme la cara mientras muero. Debo morir como un noble romano. Yo iré tras ellos. ¿Por dos griegos tontos? ¿Qué pueden hacer? Es un poco difícil cortar una cabeza si tiene el cuerpo así.
Nunca pensé que sería yo quien lo matara. Es extraño, eso. Un buen general, tal como están los generales, pero vivo no me sirve de nada. ¿Queréis la cabeza de esa tinaja? Estamos atascados en Egipto. ¿Atascados? Sí, atascados. Nuestros barcos se han hecho a la mar. Yo los he visto. Entonces no queda nadie excepto nosotros para ocuparse de él. Por lo menos hay algunos maderos que han llegado a la deriva. No es de extrañar que desembarcaron aquí para hacer lo que han hecho. Es un lugar muy solitario. No tenemos fuego. Pues ve a pedírselo a alguien. No querían darme el cubo, pero les dije que queríamos quemar a Neo Pompeyo Magno. Entonces me dijeron que podía llevarme el cubo. ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos andando a Alejandría. No tenemos dinero. Yo le llevaba la bolsa a Pompeyo. Tendremos para comer. No sé cómo distinguir las cenizas de Pompeyo de las de la madera. Pues hay diferencia. La madera se deshace, los huesos no. Si encuentras algo que no estás seguro de qué es, pregúntame. Sabía que tenía razón. Un terremoto muy ligero. ¿A qué viene eso ahora? El tintineo de espadas y escudos que se entrechocaban en Antioquía y Ptolemaida. El sonido de tambores en el templo de Afrodita en Pérgamo. Según mi experiencia, los dioses no intervienen en los asuntos de los hombres. Y por supuesto no enviaron un dios a la tierra para derrotar a Magno en Farsalia. Así que hice indagaciones en Grecia, el norte de la provincia de Asia y la Siria del río Orontes. Todos los fenómenos ocurrieron en el mismo momento, en el mismo día. Un ligero terremoto. Consultad los informes de nuestros propios sacerdotes en Italia. Todos hablan de un atronador sonido de tambores procedentes de las entrañas de la tierra y de estatuas que hacían cosas extrañas. Terremotos. Empañas nuestras ilusiones, César. Empezaba a pensar que trabajaba para un dios. Los halagos son peores, querido Calvino. De Chipre. Según el joven Claudio, Pompeyo Magno ha partido hacia Egipto. Habría jurado que se reuniría con el primo Giro en la corte del rey de Patria, que hay que recoger en Egipto.
agua y provisiones. Al paso de caracol que avanza, antes de que salga con rumbo a Alejandría, soplarán ya los vientos etesios. Magno va a reunirse con los demás fugitivos en la provincia de África, imagino. Así que no ha terminado. Puede terminar en cuanto Magno y su senado acudan a mí y me digan que puedo aspirar al consulado in absentia, mi querido Calvino. Bah, eso es demasiado sentido común para hombres del talante de Catón. Mientras Catón viva, no llegarás a ningún acuerdo con Magno en su senado. Soy consciente de eso. ¿Qué te da derecho en entrar en Alejandría, romano? El derecho de cualquier hombre que llega en son de paz para comprar agua y provisiones. Hay un manantial a 12 kilómetros al oeste del puerto de Eunostos. Allí encontrarás agua. No tenemos provisiones para vender, así que sigue tu camino, romano. Me temo que no puedo hacer eso, buen hombre. ¿Quieres guerra? Ya ahora te superamos el número. Y estos no son más que una décima parte de los hombres que podemos lanzar contra ti. Ya he tenido guerras suficientes, pero si insistes, libraré otra. Has organizado un buen espectáculo, pero dispongo como mínimo de 50 maneras de derrotarte, incluso sin barcos de guerra. Soy el dictador Cayo Julio César. Muy bien, tú puedes desembarcar, quien quiera que seas, pero tus naves deben permanecer justo aquí, a la entrada del puerto, ¿entendido? Necesito un bote con capacidad para 25 hombres. Mejor será que me lo proporciones de inmediato, o habrá graves conflictos. Parece que cuentan con mucha infantería de marina, pero ni siquiera aquellos que mejor vista tienen entre los nuestros han avistado soldados en la costa, aparte de unos cuantos hombres muy elegantes tras la muralla del palacio. La Guardia Real, imagino. ¿Qué vas a hacer, César? Desembarcar con 1000 lictores en el bote que me faciliten. Permite que hagamos a la mar nuestros botes y enviemos unos cuantos soldados contigo. Nada de eso. Tu deber es mantener las naves juntas y fuera de peligro. Y evitar que ineptos como Tiberio Nerón se corten un pie con su propia espada. ¡Alto! ¿Quién está al mando? Desearía ver al rey y a la reina. Pues no puedes ver al rey y a la reina, romano. Y eso es definitivo. Ahora regresa a tu barco y márchate. Anuncia a sus majestades reales que soy Cayo Julio César. Si tú eres César, yo soy Tauret, la diosa hipopótamo. No deberías tomar los nombres de tus dioses en vano. No soy un miserable egipcio. Soy alejandrino, mi dios es Serapis. Y ahora vete. ¡Soy César!
César está en Asia Menor o en Anatolia o donde sea. César está en Alejandría y muy cortésmente solicita ver al rey y la reina. No te creo. Más vale que me creas, capitán, o si no toda la cólera de Roma caerá sobre Alejandría y te quedarás sin empleo. Y sin el rey y la reina. Contempla mis lictores, necio. Si sabes contar, cuéntalos, necio. 24, ¿no es así? ¿Y qué magistrado curul romano va precedido de 24 lictores? Solo uno, el dictador. Ahora franqueame el paso y guíame hasta la sala de audiencia real. Muy bien, Romano. Te llevaré a la sala de audiencias, pero no sé qué vas a hacer allí porque no hay nadie en el palacio. ¿No? ¿Dónde ha ido todo el mundo? A Pelusium. Comprendo. ¿Soy el primer romano que has visto por aquí en los últimos tiempos? Como mínimo, el primero que se anuncia con un rango superior al de gobernador. Los últimos romanos que nos visitaron acompañaban a Cneo Pompeyo cuando vino el año pasado a apropiarse de los barcos de guerra y trigo de la reina. Un joven muy descortés. No aceptaba un no por respuesta pese a que su majestad le dijo que el país pasa hambre. Pero al final ella lo embaucó. Llenó de dátiles 60 cargueros. ¿Dátiles? Dátiles. Zarpó convencido de que las bodegas iban llenas de trigo. ¡Por todos los dioses! Pobre Cneo Pompeyo. Imagino que su padre no quedó muy contento, aunque quizás sí Léntulo Cruz. A los epicúreos les encantan los nuevos sabores. ¡Qué situación! Nos hemos visto en situaciones peores que esta, César. No tientes esa fortuna, Fabio. Me pregunto qué sensación se experimenta al sentarse en un trono. ¿Es cómoda, César? Ninguna silla con respaldo puede ser cómoda para un hombre con toga. Razón por la cual nosotros ocupamos sillas curules. Sal de ese trono. He dicho que salgas del trono. ¿Quién me lo manda? La princesa real Arsinoe, de la casa de Ptolomeo. ¿Y qué hacemos a partir de ahora? Nada hasta que te postres ante mí. En ausencia del rey, yo soy la regenta de Alejandría. Y te ordeno que bajes de ahí y te humilles. ¡Todos vosotros, al suelo! Ni César ni sus lictores obedecen órdenes de princesitas insignificantes. En ausencia del rey, yo soy el regente de Alejandría, en virtud de los términos de los testamentos de Ptolomeo Alejandro y de tu padre Uletes. Ahora, princesa, pongámonos manos a la obra. Y no me mires con esa cara de niña que necesita una sotaina. ¿O acaso quieres que pida a uno de mis lictores que separe una bala de su haz y te lo administre? ¿Y tú eres? Ganímedes, tutor eunuco y guardián de mi princesa. Bien, Ganímedes, pareces hombre juicioso. Así que a ti dirigiré mis comentarios. Te dirigirás a mí. Y baja de ese trono. Humíllate. Ganímedes, exijo alojamiento adecuado para mí y mis acompañantes de alto rango dentro. Agua suficiente para mis soldados, que permanecerán a bordo de los barcos hasta que yo averigüe qué ocurre aquí. Es una triste situación cuando el dictador de Roma llega a cualquier lugar de la tierra y se encuentra con una hostilidad innecesaria y una absurda falta de hospitalidad. ¿Me has entendido? Sí, gran César. Muy bien. No obstante, lo primero que puedes hacer por mí es apartar de mi vista a estos dos niños detestables. Eso no puedo hacerlo, César, si deseas que yo permanezca aquí. ¿Por qué? Dolichos es un hombre entero. Él puede llevarse al príncipe Ptolomeo Filadelfo, pero la princesa Arsione no puede estar en compañía de un hombre entero sin acompañante. ¿Hay algún otro castrado? Claro. Entonces ve con los niños, deja a la princesa Arsinoe con algún otro eunuco y regresa de inmediato. ¡Qué situación! La mano me ardía por el deseo de sacar esa vara, César. También la mía.
Aún así, por lo que dicen, la estirpe tolemaica es bastante singular. Ganímedes, como mínimo, es racional. Pero claro, él no pertenece a la familia real. Pensaba que los eunucos eran gordos y efeminados. Creo que aquellos castrados en la infancia lo son, pero si los testículos no han sido extirpados hasta pasada la pubertad, puede que no sea ese el caso. Estoy a tu servicio, gran César. Bastará con un César corriente, gracias. Pero dime, ¿por qué está la corte en Pelusium? Para combatir en la guerra. ¿Qué guerra? La guerra entre el rey y la reina, César. A principios de año, el hambre provocó la subida de los precios de los alimentos, y Alejandría culpó a la reina y se rebeló. Aquí no hay paz, compréndelo. El rey está bajo el control de su tutor, Teodoto, y el chambelán mayor, Poteino. Son hombres ambiciosos, ¿entiendes? La reina Cleopatra es su enemiga. ¿He de entender que ha huido? Sí, pero al sur, a Memphis, y con los sacerdotes egipcios. La reina es también faraona. ¿No son faraones todos los Ptolomeos que ocupan el trono? No, César, ni mucho menos. El padre de los niños, Auletes, nunca fue faraón. Se negó a aplacar a los sacerdotes egipcios, que ejercen gran influencia en los nativos del Nilo, en tanto que la reina Cleopatra pasó parte de su infancia en Memphis con los sacerdotes. Cuando llegó al trono la ungieron faraona. Rey y reina son títulos alejandrinos, no tienen peso alguno en el Egipto del Nilo, que es el Egipto propiamente dicho. Así que Cleopatra, que es faraona, ha huido a Memphis con los sacerdotes. ¿Y por qué no fuera de Alejandría, como hizo su padre cuando lo derrocaron? Cuando un Ptolomeo abandona Alejandría debe partir sin dinero. En Alejandría no hay grandes tesoros. Las cámaras del tesoro están en Memphis, bajo la autoridad de los sacerdotes. Así que, a menos que el Ptolomeo sea también faraón, no hay dinero. La reina Cleopatra recibió dinero en Memphis y viajó a Siria para reunir un ejército. Recientemente ha regresado con ese ejército y ha ido a refugiarse en la ladera norte del monte Casio, a las afueras de Pelusium. ¿Una montaña a las afueras de Pelusium? No creía que hubiera ninguna hasta el Sinaí. Una enorme montaña de arena, César. Ya. Continúa, por favor. El general Aquiles llevó el ejército del rey al lado sur del monte y está allí acampado. Hace poco Poteino y Teodoto acompañaron al rey y la flota a Pelusium. La última noticia que tuve es que se esperaba una batalla. Así pues, Egipto, o más bien Alejandría, está sumida en una guerra civil. ¿No se ha visto a Cneo Pompeyo Magno en las inmediaciones? No que yo sepa, César. Desde luego no está en Alejandría. ¿Es cierto, pues, que lo derrotaste en Tesalia? Sí, definitivamente. Se marchó de Chipre hace unos días, y yo creía que con rumbo a Egipto. Muy bien, parece que estoy loco parentis con estos ridículos muchachos y sus disputas. Por tanto, mandarás 2 mensajeros a Pelusium, uno para el rey Ptolomeo, el otro para la reina Cleopatra. Exijo que ambos soberanos se presenten ante mí en su propio palacio. ¿Está claro? No preveo dificultades con el rey, César, pero puede que a la reina no le sea posible venir a Alejandría. Nada más verla, la multitud la ahorcará. El deporte preferido de la turbamulta alejandrina es hacer pedazos a los gobernantes poco populares con sus propias manos. En el ágora, que es muy espaciosa, debo añadir, César, que por vuestra propia seguridad sería prudente que tú y tus ayudantes de mayor rango os confinéis en el recinto real. En estos momentos gobierna la masa. Así pues, no estoy más cerca de conocer el destino del pobre Magno, pero temo por él. Ganímedes no sabía nada, aunque no me inspira confianza. Si otro eunuco Poteino puede aspirar a gobernar a través de un Ptolomeo menor de edad, ¿por qué no también Ganímedes a través de Arsinoe? Desde luego nos han tratado miserablemente. En cuanto a alojamiento, nos han metido en una choza. César, mantengo a Tiberio Nerón alejado de ti.
pero está indignado por tener que compartir sus aposentos con otro tribuno militar, sin mencionar que esperaba cenar contigo. ¿Por qué habría de desear cenar con uno de los nobles menos epicúreos de Roma? ¡Los dioses me libren de estos insoportables aristócratas! ¿Una palabra en privado, Gran César? Con César me basta. ¿En mis aposentos o en los tuyos? En los míos, creo. Debo disculparme por el nivel de tu alojamiento. Un estúpido insulto. Ese idiota de Ganímedes debería haberte acomodado en el palacio de los invitados. ¿Ganímedes un idiota? No me lo ha parecido. Pretende estar por encima de su posición. Ah, muy bonito. ¿Puedo ofrecerte vino de Samos o Quíos? Ninguno de los dos, gracias. ¿Agua mineral, pues? ¿Una infusión? No. ¿Qué te trae a Alejandría, César? Cneo Pompeyo Magno. Estoy buscándolo. ¿Buscando en persona a un enemigo derrotado? Sin duda tus legados podrían ocuparse de eso. Sin duda podrían, pero me gusta tratar con honor a mis adversarios. Y no hay honor en un legado, Poteíno. Pompeyo Magno y yo hemos sido amigos y colegas durante los últimos 33 años, y durante una época fue mi yerno. El hecho de que hayamos elegido bandos opuestos en una guerra civil no puede cambiar lo que somos el uno para el otro. Por más que fuerais amigos, ahora Pompeyo Magno es tu enemigo. Los amigos vienen de culturas ajenas, chambelán mayor, no de entre nuestro propio pueblo. Adversario es una palabra mejor, una palabra que admite todo lo que hay en común entre dos personas. No persigo a Pompeyo Magno como vengador. Mi política ha sido la clemencia, y mi política continuará siendo la clemencia. He venido en busca de Pompeyo Magno yo mismo para tenderle la mano en un gesto de sincera amistad. Sería mal asunto entrar en un senado donde no hubiera más que psicofantes. No te comprendo. Gran Cayo Julio César, qué honor. Soy Teodoto, tutor de su majestad real, y te traigo un regalo, Gran César. De hecho, te traigo 2 regalos. ¿Quién ha hecho esto? Nosotros, claro. Como le dije a Poteíno, los muertos no muerden. Hemos eliminado a tu enemigo, Gran César. De hecho, hemos eliminado a 2 de tus enemigos. Un día después de venir este, llegó el gran Lentulus Cruz y lo matamos también. Pero pensamos que no te interesaría ver su cabeza. ¡Una toalla! ¡Traedme una toalla! ¡Una de color púrpura! Pero César, hemos eliminado a tu enemigo. Los muertos no muerden. Mantén la lengua quieta, afeminado. ¿Qué sabes de Roma, los romanos? ¿Qué clase de hombres sois para hacer una cosa así? Oh Magno, ojalá nuestros destinos se invirtieran. ¿Dónde está su cuerpo? No tengo la menor idea. Se quedó en la playa de Pelusium. Encuéntralo pues, monstruo castrado, o arrasaré toda Alejandría alrededor de tu escroto vacío. No es extraño que este lugar se pudra con seres como tú al mando. No mereces vivir, ni tú, ni ese rey títere. Andaos con cuidado, o tenéis los días contados. Me permito recordarte, César, que eres nuestro invitado.
y que no te acompañan tropas suficientes para atacarnos. No soy vuestro invitado, soy vuestro soberano. Las vírgenes vestales de Roma guardan aún el testamento del último rey legítimo de Egipto, Ptolomeo XI, y yo tengo el testamento del difunto rey Ptolomeo XII. Por tanto, tomaré las riendas del gobierno hasta que me haya pronunciado respecto a la actual situación, y sea cual sea mi decisión, deberá respetarse. Traslada mis pertenencias al palacio de los invitados y trae infantería a tierra hoy mismo. Los quiero en un buen campamento dentro de las murallas de la ciudad. ¿Crees que no puedo asolar a Alejandría con los hombres que tengo? Piénsalo mejor. Quiero que se construya una pequeña pira en los jardines frente al palacio de los invitados. Quiero incienso y mirra para encenderla. ¡Y buscad el cuerpo! Oh, Rufrio, que haya tenido que acabar así. Lo sé, César, pero hay una buena noticia. Ha llegado un hombre de Pelusium, Felipe, liberto de Pompeyo Magno. Trae las cenizas del cuerpo que él mismo quemó en la playa cuando los asesinos se fueron. Como llevaba la bolsa de Pompeyo Magno, ha podido atravesar el delta en poco tiempo. Bien, construiremos un muro temporal y una empalizada en torno a este campamento, pero lo haremos de modo que parezca permanente. Los nativos son desagradables, muy desagradables. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Con una renta de 12.000 talentos anuales, sus miserables gobernantes no les subvencionan los alimentos. Todo este lugar es un claro ejemplo de por qué Roma derrocó a los reyes de Alejandría. Pon centinelas a unos pasos el uno del otro, Rufrio, y di a los hombres que incluyan el ibis asado en su dieta. Me río yo de las aves sagradas de Alejandría. Te enviaré 2.000 soldados como mano de obra adicional para empezar a desmantelar las murallas de la ciudad antigua. Utilizarán las piedras para construir 2 nuevas murallas, cada una comenzando en la parte trasera de la primera casa a ambos lados de la Avenida Real y abriéndose hacia el exterior hasta llegar al lago. Tendrá una anchura de 130 metros en el extremo de la Avenida Real, pero de 1.500 metros en el lago. Eso fortalecerá de cara al pantano al oeste. En tanto, a la muralla oriental contará la carretera que conduce al canal navegable entre el lago y el Nilo Canópico. La muralla occidental será de 10 metros de altura. El pantano proporcionará defensa adicional. La muralla oriental será de 7 metros de altura.
con una zanja de 5 metros de profundidad en el exterior minada de estimuli y un foso lleno de agua más allá. Dejad una brecha en la muralla oriental para permitir el tráfico hacia el canal, pero tened piedras a punto para cerrar la brecha en cuanto os lo ordene. Ambas murallas han de tener una torre de vigilancia cada 30 metros, y os enviaré ballestas para colocar en lo alto de la muralla occidental. Os he hecho venir para hablaros de un asunto que mencioné anteayer: la sucesión del trono de Alejandría en Egipto, que ahora veo como una cuestión un tanto distinta al trono de Egipto del Nilo. Por lo visto, rey, este último está en las manos de tu hermana ausente, pero no en las tuyas. Para reinar en Egipto del Nilo, el soberano ha de ser faraón, como lo es la reina Cleopatra. ¿Por qué, rey, tu cosoberana hermana y esposa es una exiliada al frente de un ejército de mercenarios en contra de sus propios súbditos? Porque sus súbditos se alzaron contra ella y la expulsaron, César. ¿Y por qué se alzaron contra ella? A causa del hambre. El Nilo nos ha desbordado durante 2 años consecutivos. El año pasado, la lectura del nilómetro fue la más baja desde que los sacerdotes empezaron a llevar el registro hace 3000 años. El Nilo creció solo 8 pies romanos. Explícate. Hay 3 clases de inundación, César: los codos de la muerte, los codos de la abundancia y los codos de la saciedad. Para anegar sus orillas e inundar el valle, el Nilo debe aumentar 18 pies romanos. Cualquier medida por debajo de esta entra en los codos de la muerte. El agua y el légamo no se depositan en la tierra y por tanto no es posible cultivarla. En Egipto nunca llueve. El auxilio nos llega del Nilo. Las mediciones entre 18 y 32 pies romanos constituyen los codos de la abundancia. El Nilo se desborda lo suficiente para propagar el agua y el légamo por todos los campos de cultivo, y hay cosecha. Las inundaciones por encima de 32 pies inundan el valle de tal modo que se llevan las aldeas y las aguas no retroceden a tiempo para la siembra. ¿El nilómetro? El instrumento con el que se mide el nivel de inundación. Es un pozo excavado a un lado del Nilo, con los codos marcados en la pared. Hay varios, pero uno de los principales se encuentra a cientos de kilómetros al sur, en la Elefantina, a la altura de la primera catarata. Allí el Nilo empieza a crecer un mes antes que Memphis, en el extremo del delta. Así conocemos de antemano cómo va a ser la inundación del año. Un mensajero trae la noticia río abajo. Entiendo. Sin embargo, Poteíno, la renta de la casa real es enorme. ¿No la usáis para comprar grano cuando los cultivos no germinan? Sin duda, César. Sabe que ha habido sequía en todas las tierras del Mar Vuestro, desde Hispania hasta Siria. Hemos comprado, pero el coste va en aumento, y naturalmente ese coste debe transmitirse a los consumidores. ¿En serio? ¡Qué sensato! Encontré esto en la tienda del señor Pompeyo Magno después de Farsalia. Es el testamento de Ptolomeo XII, tu padre. Y está muy claro. Dispone que Alejandría y Egipto sea gobernado conjuntamente por su hija mayor, Cleopatra, y su hijo mayor, Ptolomeo Evergetes, como marido y mujer. Déjame verlo. Si existiera un testamento legítimo y verdadero, se encontraría aquí en Alejandría, con el registrador, o en Roma, con las vírgenes vestales. No, chambelán mayor, no puedes verlo. En él, Ptolomeo XII, conocido como Auletes, declara que su testamento no se depositó en Alejandría ni en Roma debido a problemas de Estado. Puesto que nuestra guerra civil era aún cosa del futuro, cuando se redactó este documento, Auletes debía de referirse a sucesos en Alejandría. Ya es hora de que Alejandría se apacigüe, y de que sus soberanos sean más generosos con los desvalidos. No estoy dispuesto a marcharme de esta ciudad hasta que se hayan establecido unas condiciones humanas y sólidas para toda su población, y no solo para los ciudadanos macedonios. No dejaré enconado foco de resistencia contra Roma en mis espaldas, ni permitiré que ningún país se presente como núcleo de posterior resistencia contra Roma. Aceptad el hecho, caballeros, de que el dictador César permanecerá en Alejandría hasta resolver sus asuntos. Hasta sacar el furúnculo, podríamos decir. Por tanto, espero sinceramente que hayáis enviado ese mensajero a la reina Cleopatra y que la tengamos aquí dentro de unos días. Podéis marcharos.
¿Enviaste un mensajero a Cleopatra? Le envié 2, pero a bordo de un barco muy lento. Envié también a un tercero, en una batea muy veloz, al general Aquiles, por supuesto. Cuando los 2 mensajeros lentos salgan del delta en la desembocadura del Pelusiaco, Aquiles tendrá hombres aguardando. Mucho me temo que Cleopatra no recibirá ningún mensaje de César. Al final él le dará la espalda, considerándola demasiado arrogante para someterse al arbitrio romano. Ella tiene sus espías en el palacio. Intentará ponerse en contacto con César. Le conviene. Soy consciente de eso. Pero el capitán Agatacles y sus hombres patrullan cada palmo de la muralla y cada ola a más orillas del cabo Loquias. No conseguirá cruzar mi red. Supongo, Ganímedes, que prefieres a Arsinoe como reina. Son muchos los que preferirían a Arsione como reina. La propia Arsione, por ejemplo. Y su hermano el rey. Cleopatra está contaminada por Egipto. Es veneno. Siendo así, creo que nos corresponde a nosotros 2 trabajar con ese propósito. No puedes ocupar mi cargo, pero si tu discípula sube al trono, no resultará un gran inconveniente para ti, ¿verdad? No. ¿Qué se trae entre manos, César? ¿A qué te refieres? Se trae algo entre manos, lo presiento. Hay mucha actividad en el campamento de la caballería, y confieso que me sorprende que no haya empezado a fortificar su campamento de infantería en Racotis, teniendo en cuenta su conocida minuciosidad. A mí lo que me molesta es su despotismo. Cuando acabe de fortificar el campamento de la caballería, no quedará una sola piedra en las murallas de la ciudad antigua. ¿Por qué pienso que todo esto no es más que un pretexto? He de plantearte un asunto en nombre de un viejo amigo. ¿Sí? Quizá recuerdes a Cayo Rabino Póstumo. ¿Rabirio Póstumo? Quizás sí, vagamente. Llegó a Alejandría después de que el difunto Auletes volviera a ocupar su trono. Su objetivo era recaudar unos 40 millones de sestercios que Auletes debía a un consorcio de banqueros romanos, siendo Rabirio el principal de ellos. Sin embargo, por lo visto, el contable y sus espléndidos funcionarios macedonios habían dejado que las finanzas de la ciudad se deterioraran hasta un estado lamentable. Así que Auletes dijo a mi amigo Rabirio que tendría que conseguir el dinero poniendo en orden tanto el ficus real como el público. Cosa que Rabirio hizo, trabajando día y noche con vestimenta macedonia que le resultaba tan repulsiva como molesta. Al cabo de un año, las finanzas estaban magníficamente organizadas. Pero cuando Rabirio pidió sus 40 millones de sestercios, Auletes y tu predecesor lo desnudaron y lo metieron en un barco con destino a Roma. Da gracias por marcharte con vida. Era el mensaje con el que Rabirio llegó a Roma sin una sola moneda. Para un banquero poteíno es un horrendo destino. Por suerte pude ayudar a mi amigo Rabirio a recuperarse económicamente. Y ahora es, junto con mis otros amigos Balbo y Cayo Opio, un auténtico plutócrata entre los plutócratas. Sin embargo, una deuda es una deuda, y una de las razones por las que decidí visitar Alejandría tiene que ver con esa deuda. Chambelán mayor, envías de ver al administrador de Rabirio Póstumo. Devuelve los 40 millones de sestercios de inmediato. En términos internacionales, ascienden a 1.600 talentos de plata. En rigor, debería exigirte un interés sobre esa suma del 10% habitual, pero estoy dispuesto a pasar eso por alto. Me conformo con el capital. No estoy autorizado a pagar las deudas del difunto rey. Tú no, pero el actual rey sí. El rey es menor de edad. Por eso acudo a ti, amigo mío. Así que paga. Necesitaré amplia documentación como prueba. Con mucho gusto, mi secretario Faberio te la procurará. ¿Eso es todo, César? Por el momento. ¿Se sabe ya algo de la reina? Nada en absoluto, César.
¡Mensaje de Aquiles! ¡Mensaje de Aquiles! Doy gracias a Serapis. ¿Y qué dice? Que los mensajeros están muertos y Cleopatra sigue en su escondite del Monte Casio. Aquiles está convencido de que desconoce la presencia de César en Alejandría, pero nadie sabe cómo va a interpretar la siguiente acción de Aquiles. En estos momentos, él está trasladando en barco 20.000 soldados de pie y 10.000 hombres a caballo desde Pelusú. Los vientos etisios han empezado a soplar, así que deberían llegar aquí en 2 días. Lo que daría yo por ver la cara de César cuando llegue Aquiles. Dice que utilizará los 2 puertos, pero planea acampar frente a la Puerta de la Luna. ¿No te complace la noticia, Poteino? Sí. No es eso lo que me preocupa. Acabo de ver a César, que reclama con apremio el dinero que Auletes se negó a pagar al banquero romano Rabirio Póstumo. ¡Qué desfachatez! ¡Qué temeridad! Después de tantos años. Y no puedo pedir al intérprete que pague una deuda privada del difunto rey. ¿Habráse visto? Bueno, pagaré a César el dinero, pero lamentará haberlo pedido. Problemas. ¿De qué clase? ¿Has recaudado la deuda de Rabirio Póstumo? Sí. Los agentes de Potenio cuentan a todo el mundo que has saqueado el tesoro real, fundido la vajilla de oro y vaciado los graneros para tus tropas. Las cosas empiezan a estar a rojo vivo, Rufrio. Mi mensajero ha regresado del campamento de la reina Cleopatra. No utilicé los tan cacareados canales del delta. Lo envié a caballo a todo galope, con cambio de montura cada 15 kilómetros. Ningún mensajero de Poteino se ha puesto en contacto con ella, claro está. Los habrán matado, imagino. La reina me envía una carta muy cordial e informativa, en la que me comunica que Aquiles y su ejército están preparándose para regresar a Alejandría, donde se proponen acampar fuera de la ciudad, ante la Puerta de la Luna. ¿Empezamos? No hasta que yo me haya trasladado al palacio principal y tenga bajo mi cargo al rey. Si Poteino y Teodoto pueden utilizar al pobre muchacho como instrumento, también podré hacerlo yo. Deja que la cábala levante su propia pira funeraria sin saberlo durante 2 o 3 días, pero ten a mis hombres a punto para la acción. Cuando llegue el momento tendrán mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo. Qué placer es tener un enemigo extranjero. ¿A dónde creéis que vais? Deseamos ver al César. ¿Para qué? Traemos un regalo para él del web. ¿Quién? Sen de pas. Nem notre. Ver kerep kem. Seker chaval. Pap no sé. Chavem use. No me has sacado de duda, sacerdote, y estoy perdiendo la paciencia. Traemos un regalo para el César del web, el sumo sacerdote de Pap, en Memphis. Antes te he dicho su nombre completo. ¿Cuál es ese regalo? Aquí está. ¿Vais a regalarle eso a César? Sí, personaje real. ¿No le gusta a César Apita? Creo a Serapis, como a todos los dioses. Pero considera a Júpiter óptimo máximo una afrenta para Egipto. Llevad vuestro regalo a César y que Ptah realice sus propósitos. Andad con cuidado. Así lo haremos, personaje real. ¿Hacia dónde vamos? Seguid ese camino a través de la Rosaleda. Es el primer palacio a la izquierda después del pequeño obelisco.
César, ha llegado para ti un peculiar objeto desde Memphis, del sumo sacerdote de Ptah. No es una carta. ¡Qué intrigante! ¿Ha llegado el objeto en buen estado? ¿No lo habrán estropeado? Dudo que alguna vez haya encontrado en buen estado. Una estera roñosa. No es una alfombra. Tráela exactamente como ha llegado. Tendrán que ser tus lectores, César. Los esclavos del palacio al ver a los portadores han palidecido más con quemado del que son eso címbrico. Gracias, podéis marcharos. César, ¿podemos quedarnos? Esto ha llegado bajo la custodia de dos de los individuos más extraños que hemos visto. Nada más dejar el paquete, se han marchado como si les persiguieran las furias. Fabio y Cornelio querían abrirlo, pero Cayo Trebatio se ha opuesto. ¡Excelente! Ahora marchaos. Rufrio, fuera, fuera. ¿Puedes respirar ahí dentro? ¿Qué ves? Una gran belleza, César. Pero te imaginaba moreno. Hay romanos rubios, romanos castaños y romanos de pelo negro. También hay romanos pelirrojos y con muchas pecas. De ahí vuestros con nómina. Albino, Flavio, Rufo, Níger. ¿Qué edad tienes? 21 años. Ocupo el trono desde hace 4. Una quinta parte de tu vida. Eres una veterana. Siéntate. No. Si me siento no te veré bien. Eres muy alto. Sí, como los galos y los germanos. Al igual que Sila, yo podía pasar por uno de ellos si era necesario. ¿Y por qué tienes tan poca estatura? Tus hermanos y tu hermana son altos. Parte de mi corta estatura es heredada. La madre de mi padre era una princesa nabatea, pero no plenamente árabe. Su abuela era la princesa parte Rodogune, otro lazo de sangre con el rey Mitrídates. Dicen que los partos son bajos. Sin embargo, mi madre achacaba a mi corta estatura a una enfermedad que padecí de niña. Así que siempre he pensado que el hipopótamo y el cocodrilo absorbieron mi crecimiento por sus narices, como hacen con el río. ¿Cómo hacen con el río? Sí, durante los codos de la muerte. El Nilo no crece cuando te abueres del hipopótamo, y Sobek, el cocodrilo, absorben el agua por sus narices. Lo hacen cuando se enojan con el faraón. Puesto que tú eres la faraona, ¿por qué están enojados contigo? El Nilo lleva 2 años en los codos de la muerte, tengo entendido. El asunto es sumamente urgente, así que no tiene sentido que me esfuerce en seducirte con artes de mujer. Esperaba que fueras un hombre poco atractivo. Al fin y al cabo eres ya mayor, y por tanto dispuesto a dejarse atraer por mujeres poco hermosas como yo. Pero veo que es verdad lo que cuentan, que puedes tener a cualquier mujer que desees pese a tu edad. Sigue. No he cumplido con mi deber de faraón. ¿Y cuál es ese deber? Dar fruto, engendrar hijos. La primera inundación después de mi ascenso al trono alcanzó por poco los codos de la abundancia, porque el Nilo me concedió tiempo para demostrar mi fecundidad. Pero ahora, 2 inundaciones después, sigo estéril. Egipto pasa hambre, y dentro de 5 días los sacerdotes de Isis en filas tomarán la medición del nilómetro de Elefantina. Se espera ya la inundación, soplan los vientos etasios. Pero a menos que me apresure, las lluvias del verano no caerán en Etiopía, y el Nilo no se desbordará. Las lluvias de verano, no las nieves fundidas del invierno. ¿Conocéis las fuentes del Nilo? Algunos bibliotecarios, como Eratóstenes, enviaron expediciones para descubrir las fuentes del Nilo, pero solo encontraron afluentes y el propio Nilo. Sí descubrieron las lluvias de verano en Etiopía. Todo está escrito, César. Ya. Espero disponer de tiempo para leer algunos de los libros del museo antes de irme. Continúa, faraona. Eso es todo. Necesito pararme con un dios, y mi hermano no me quiere. Prefiero a Teodoto para el placer, y asignaré como esposa. ¿Por qué habría de preferirla a ella? Su sangre es más pura que la mía. Es su hermana por ambas partes. Su madre era de la estirpe de Ptolomeo. La mía era una mitridátida. No veo solución a tu dilema. Al menos no antes de la inminente inundación. Lo lamento por ti, pobre muchacha. Pero no sé qué puedo hacer en auxilio tuyo. No soy un dios. Pero sí eres un dios. Hay una estatua en Éfeso que así lo dice. Pero eso no es más que simple adulación, como dijo un amigo mío. Es cierto que desciendo de 2 dioses,
Pero solo tengo 1 o 2 gotas de licor divino, no todo el cuerpo lleno de él. Eres un dios llegado del oeste. ¿Un dios llegado del oeste? Eres Osiris regresado del reino de los muertos para fecundar a Isis Hathormut y engendrar un hijo, Horus. ¿Y tú crees eso? No lo creo, César. Es un hecho. Así pues, si no he entendido mal, ¿quieres aparearte conmigo? Sí. ¿Por qué si no iba a estar aquí? Sé mi esposo, dame un hijo. Entonces el Nilo se desbordará. ¡Qué situación! Pero divertida e interesante. ¿Cuán poderoso ha llegado a ser César si su simiente puede hacer que llueva, que los ríos crezcan y que prosperen países enteros? Sería descortés negarse. Pero, ¿no has dejado pasar demasiado tiempo? Faltando solo 5 días para la lectura del ninómetro, no te garantizo que pueda fecundarte. Y aún si lo consigo, pasarán 5 o 6 nundines hasta que lo sepas con certeza. Amon-Ra lo sabrá, tal como lo sabré yo, su hija. Yo soy el Nilo, César. Soy la encarnación viva del río. Soy Dios en la tierra y solo tengo una meta: asegurar la prosperidad de un pueblo, la grandeza de Egipto. Si el Nilo permanece un año más en los codos de la muerte, al hambre se sumará la peste y las langostas. Egipto desaparecerá. Exijo un favor a cambio. Fecúndame y te será concedido. Has hablado como un banquero. Deseo tu total cooperación en lo que he venido a hacer a Alejandría. ¿Hacer con Alejandría? Una extraña manera de expresarlo, César. Vaya, una mente despierta. Empiezo a albergar la esperanza de tener un hijo inteligente. Dicen que no tienes ningún hijo varón. Cierto. Pero no tener un hijo propio carece de importancia para un romano. Tenemos la libertad legal de adoptar a un hijo. Alguien que comparta nuestra sangre. Un sobrino o un primo, ya sea en vida o mediante testamento después de la muerte. Cualquier hijo que pudiéramos tener tú y yo, faraona, no sería romano porque tú no eres romana. Por tanto, no puede heredar mi nombre ni mis bienes materiales. Así que no espere hijos romanos. No es así como funcionan nuestras leyes. Puedo unirme a ti mediante una especie de boda, si tú lo deseas, pero el matrimonio no tendrá valor para la ley romana. Ya tengo una esposa romana. Que no te ha dado ningún hijo pese al tiempo que lleváis casados. Nunca estoy en casa. Creo que ya es hora de que vaya a contener a tu hermano mayor. Al anochecer estaremos instalados en el gran palacio, y entonces nos ocuparemos de tu fecundación. Faberio, Trebateo. Esta es la reina Cleopatra. Ahora que ha llegado, comenzarán a ocurrir cosas. Que venga Rufio de inmediato. Y empezad a empacar. Soldados, evacuar todas las casas. Desmontar todas las vigas de las casas y templos para armar una defensa. Y traerlo todo aquí, a la Avenida Real. Esto es un ultraje. ¡Un ultraje! Tú, ¿qué estás haciendo aquí? La reina soy yo. Ptolomeo se ha divorciado de ti. La reina soy yo. Cállate o te haré matar. Arpía, cerda, cocodrilo, chacal, hipopótamo, araña, escorpión, rata, serpiente, piojo, simio. Simio, simio, simio. Vos, señora, quedaos con vuestro tutor. Ya es hora de que las jóvenes princesas se retiren. También tú, Filadelfo. ¿Dónde está el rey Ptolomeo? Y Teodoto. Alejandrinos, nos atacan. Roma nos ha invadido. Todo el recinto real está en manos de César. Pero hay algo peor aún. Sí, peor aún. Mi hermana Cleopatra, la traidora, ha regresado y está aliada con los romanos. Ella es quien ha traído a César. Todos vuestros alimentos se han destinado a llenar vientres humanos,
mientras César se acuesta con Cleopatra. Han vaciado el tesoro y asesinado a todo el mundo en el palacio. Han asesinado a cuantos vivían en la avenida real. Parte de vuestro trigo está siendo vertido en el gran puerto por puro despecho. Los soldados romanos están destruyendo vuestros edificios públicos y están arrasando Alejandría, profanando sus templos, violando a sus mujeres y niños. Yo, vuestro rey, he sido destronado por un canalla romano y una ramera traidora llamada Cleopatra. ¿Qué hacéis aquí? Hemos venido a obligarte a salir de aquí y a matarte. Rey Ptolomeo, no podéis hacer lo uno y lo otro a la vez. O me obligáis a salir, o me matáis. Pero os aseguro que no hay necesidad ni de lo uno ni de lo otro. Si os han dicho que mis soldados ocupan vuestros graneros, os pido que visitéis los graneros y veréis con vuestros propios ojos que no hay allí ninguno de mis soldados, y que están llenos a rebosar. No es asunto mío exigir tributo sobre el precio del grano u otros alimentos en Alejandría. Eso corresponde a vuestro rey, ya que vuestra reina estaba ausente. Así que, si estáis pagando demasiado, el culpable es el rey Ptolomeo, no César. César trajo su propio grano y sus provisiones a Alejandría. No ha tocado las vuestras. Y colocaos donde corresponde a un soberano, de cara a sus súbditos, no entre ellos y a su merced. He oído decir que los ciudadanos de Alejandría pueden hacer pedazos a un rey. Y eres tú el culpable de su difícil situación, no Roma. Vamos, ven conmigo. Muy bien hecho. Contemplad a vuestro rey y vuestra reina. Tengo el testamento del difunto rey, padre de estos muchachos, y estoy aquí para encargarme de que se cumplan sus deseos. Que Egipto y Alejandría sean gobernados por la hija viva de mayor edad, la séptima Cleopatra, y su hijo varón de mayor edad, el 13º Ptolomeo. Sus instrucciones son inequívocas. Cleopatra y Ptolomeo Vergetes son sus legítimos herederos, y deben gobernar conjuntamente como marido y mujer. ¡Matad a Cleopatra! La reina es Arsinoe. La princesa Arsinoe tiene un deber distinto. Como dictador de Roma, estoy autorizado a devolverle Chipre a Egipto. Y así lo hago en este mismo momento. Soy consciente de la difícil situación en que se ha visto Alejandría desde que Marco Catón anexionó Chipre. Perdisteis vuestra buena madera de cedro para la construcción, vuestras minas de cobre y una gran cantidad de alimentos a bajo precio. El Senado que decretó esa anexión ya no existe. Mi Senado no consiente esta injusticia. La princesa Arsinoe y el príncipe Ptolomeo Filadelfo irán a Chipre a gobernar en calidad de sátrapas. Cleopatra y Ptolomeo Vergetes gobernarán en Alejandría, y Arsinoe y Ptolomeo Filadelfo en Chipre. Debo añadir, pueblo de Alejandría, que Chipre se os devuelve gracias a la reina Cleopatra. ¿Por qué creéis que ha estado ausente? Porque viajó para reunirse conmigo y negociar la devolución de Chipre. Y lo ha conseguido. Y ahora, ¿por qué no ovacionáis a vuestra reina? Todo eso está muy bien, César, pero no puedes negar que tus soldados están destruyendo nuestros templos y edificios públicos. Sí, un gravísimo asunto. Sin embargo, incluso los romanos deben protegerse. Y frente a la Puerta de la Luna acampa un numeroso ejército bajo las órdenes del general Aquiles, que me ha declarado la guerra. Estoy preparándome para contener su ataque. Si queréis que se detenga la demolición, os propongo que acudáis al general Aquiles y le digáis que dispersen sus tropas. Muy inteligente, César. Como te he dicho antes, Poteíno, soy inteligente. Puedo sugerirte que ceses en tus actividades subversivas entre la población de tu ciudad y vuelvas a ocuparte de la administración del recinto real y el erario público. Si te sorprendo propagando un falso rumor sobre mí y tu reina, te haré ejecutar a la manera romana. Azotes y decapitación. Si propagas 2 falsos rumores, sufrirás la muerte de un esclavo, la crucifixión.
3 falsos rumores y será crucifixión sin piernas rotas. No más expediciones al ágora, muchacho. Ahora vete a tus aposentos. Por cierto, he hecho obstruir el túnel secreto en ambos extremos. Teodoto, te prohíbo todo contacto con el rey. Mañana te quiero fuera de aquí. Y te lo advierto, si intentas acceder al rey, correrás la suerte de que le he descrito a Poteíno. Es hora de acostarse, querida. Buenas noches a todos. César y la reina. Pero si ella no era su tipo en absoluto. Te amo. Debes presentar un aspecto regio. Nada de modestia. Y quítale las joyas a Arsinoe si no encuentras ninguna tuya. Cleopatra, procura mostrarte como una gran reina de la cabeza a los pies. Esta es una reunión de vital importancia. Manda 2000 hombres a demoler todas las casas situadas más allá del flanco oeste de la Avenida Real, creando así una extensión de escombros de unos 120 metros de anchura, plagada de peligros tales como fossos, cuidadosamente cubiertos con afiladas estacas en el fondo, cadenas que se hacen de improviso para enroscarse al cuello, fragmentos de cristal alejandrino. Los otros 1200 hombres formarán e invadirán la parte comercial del gran puerto. Abordarán todos los barcos, los cargarán con trozos de las columnas de los tribunales de justicia, el gimnasio y el ágora, y procederán a echarlos al agua bajo los barcos. Si los alejandrinos desean atacar mi flota, tendrán que hacerlo por el camino difícil, pasando por los bajíos y bancos de arena de Leunustos, rodeando la isla de Faros y atravesando los pasadizos del gran puerto. Una vez bloqueados los arcos, los soldados subirán al Heptastadion y destrozarán el acueducto que suministra agua a la isla de Faros. Luego se apoderarán de la hilera exterior de artillería del Ciboto. Encontrarán gran resistencia, pero es evidente que los alejandrinos carecen de mente fría y de un general. Se precipitarán a la refriega como los galos belgas en los viejos tiempos, antes de aprender el valor de sobrevivir para volver a luchar al día siguiente. Excelentes ballestas y catapultas, las afanadas en el Ciboto. Los legionarios trasladarán la artillería a los muelles en barco y luego prenderán fuego las naves amarradas en malecones y embarcaderos. Para terminar la labor, arrojarán proyectiles en llamas mediante las ballestas capturadas hacia los barcos de guerra de Leunustos y los tejados de los cobertizos. Calvino, manda a 2 mensajeros a los distritos del Delta y Epsilon. Rendid todos homenaje a Cleopatra, hija de Amon-Ra, Isis reencarnada. Ella la de las 2 señoras del Alto y del Bajo Egipto. Ella la del junco y la de la abeja. Estamos aquí para presidir. Somos la faraona. ¿Veis nuestra divinidad revelada?
Cayo Julio César, hijo de Amon-Ra, Osiris reencarnado, pontífice máximo, emperador, dictador del Senado y el pueblo de Roma. Adelante. Vuestra Majestad me abruma, hija de Amon-Ra. Permitidme que os presente a Simeón, Abraham y Josué, de los judíos, y a Cibiro, Formión y Darío, de los méticos. Bienvenidos, y tomad asiento. Sé que la carne ha de prepararse religiosamente, y que el vino ha de ser debidamente judaico, Simeón. Todo se ha hecho según estipulan vuestras leyes, así que cuando hayamos hablado, no dudéis en comer. Del mismo modo, Darío, la comida y el vino de la segunda mesa han sido preparados para vosotros. Agradecemos tu amabilidad, pero tanta hospitalidad no altera el hecho de que tu corredor fortificado nos haya aislado del resto de la ciudad, de nuestra fuente de alimento, de nuestro sustento y de las materias primas para nuestros oficios. Advertimos que has acabado de demoler las casas que hay al lado oeste de la Avenida Real, así que debemos suponer que te dispones a derribar nuestras casas en el lado oeste. No te preocupes, Simeón. Escúchame. ¿Hablas hebreo? Un poco. Crecí en un barrio de Roma muy políglota, Subura, donde mi madre era la casera de una ínsula. Siempre teníamos a unos cuantos judíos entre nuestros inquilinos, y yo supervisaba el lugar cuando era niño. Así que aprendí idiomas. El residente más anciano era un orfebre, Simón. Conozco el carácter de vuestro Dios, vuestras costumbres, vuestras tradiciones, vuestras comidas, vuestras canciones y la historia de vuestro pueblo. Incluso hablo un poco de Pisidio. Por desgracia, Darío no sé hablar persa, así que por comodidad conversemos en griego. Sin embargo, por mi propia seguridad, preferiría combatir solo a un lado de mi corredor, el lado oeste. No hagáis nada para oponeros a mí, y os garantizo que mis soldados no os invadirán, que la guerra no se extenderá al lado oeste de la Avenida Real, y que seguiréis comiendo. En cuanto a las materias primas que necesitáis para vuestro oficio y los sueldos que perderéis aquello que trabajáis en el lado oeste, no estoy en situación de remediarlo. Pero puede haber compensaciones para las penurias que por fuerza padeceréis hasta que derrote a Aquiles y someta a los alejandrinos. No seáis un obstáculo para César, y César estará en deuda con vosotros. Y César siempre paga sus deudas. Imagino, gran faraona, que tienes autoridad para pagar a cuantos te ayuden a conservar el trono. Así es. ¿Estás dispuesta, pues, a compensar a los judíos y los méticos por sus pérdidas económicas? Lo estoy, siempre y cuando no hagan nada que te estorbe, César. A cambio de nuestra cooperación, tanto nosotros como los méticos deseamos pedirte otra cosa. Di, Simeón. Concédenos la ciudadanía alejandrina. Accedo, Simeón, Darío. Todos los judíos y méticos que hayan vivido en la ciudad durante más de 3 años tendrán la ciudadanía alejandrina. Recibirán asimismo una compensación económica por los costes que esta guerra les ocasione, y una gratificación para todos los judíos o méticos que combatan activamente a favor de César. Y yo añadiré la ciudadanía romana. El precio es más que justo, trato hecho. Además, en prueba de nuestra lealtad, vigilaremos la costa entre el Cabo Loquias y el hipódromo. No es adecuada para desembarcos masivos, pero Aquiles podría traer a tierra a muchos hombres en embarcaciones pequeñas. Más allá del hipódromo empiezan las marismas del delta, como es la voluntad de Dios. Dios es nuestro mejor aliado. ¡Comamos, pues! Ya no necesitáis a la faraona. Carmián, Irás, ayudadme. Quitadme todo esto de encima. Puede que esta indumentaria sea agotadora, hija de Amon-Ra,
pero te han ensalzado los ojos de César. Vestida de griega, estás decepcionante. El púrpura tirio no sirve para un faraón. Cuando todo esto haya pasado y estés segura en el trono, debes ataviarte como faraona incluso en Alejandría. Si me vistiera así, los alejandrinos me harían pedazos. Ya conoces su desprecio hacia Egipto. La respuesta a Roma corresponde al faraón, no a Alejandría. Tu primer deber es garantizar la autonomía de Egipto de una vez por todas, por más Ptolomeos que leguen Egipto a Roma en sus testamentos. A través del César puedes conseguirlo. Y Alejandría debería agradecértelo. ¿Qué es esta ciudad, sino un parásito que vive de Egipto y del faraón? Quizá todo eso está a punto de cambiar, Chaim. Sé que acabas de llegar en barco, pero paséate por la avenida real y verás qué ha hecho César con la ciudad. La ha destrozado. Y sospecho que eso no ha sido más que el principio. Los alejandrinos están desolados, pero llenos de indignación. Lucharán contra César hasta no poder más. Aún así, me consta que no pueden vencer. Cuando llegue el día en que estén domados, las cosas cambiarán para siempre. He leído los comentarios de César sobre la guerra en la Galia, muy objetivos, sin asomo de emoción, pero desde que lo conozco, los comprendo mucho mejor. César da libertad, y seguirá dando libertad, pero si recibe un continuo rechazo, cambia de talante. La clemencia y la comprensión desaparecen. Hará lo que sea para sofocar toda oposición. Nadie como él ha combatido jamás contra los alejandrinos. Cuando se ve obligado a ello, César quiebra tanto espíritus como espaldas. ¡Pobre Alejandría! Oh, qué alivio. Libre por fin de las galas reales. ¿Aún no se sabe nada de Elefantina? Todavía es demasiado pronto, hija de Amon-Ra, pero hemos venido para estar a tu lado cuando llegue la noticia, como es nuestro deber. En estos momentos no puedes venir a Memphis, lo sabemos. Así es. ¿Cuántos echo de menos a Peta, a Memphis y a vosotros? Pero César se ha casado contigo. Estás fecundada, lo sé. Sí, estoy fecundada y será un niño. Pero César no me ama. Yo lo amé en cuanto lo vi. Tan alto, tan rubio, con ese aspecto de Dios. Eso no me lo esperaba. Que pareciera la encarnación de Osiris. Viejo y joven a la vez. Padre y marido. Lleno de poder, de majestad. Pero yo soy una obligación para él. Algo que soportar en su vida terrena, que lo lleva en una nueva dirección. En el pasado amó, cuando no se da cuenta de que lo observo aflora su dolor. Así que las mujeres a quienes amó deben de haber desaparecido. Sé que su hija murió de parto. Yo no moriré de parto. Eso nunca ocurre a las soberanas de Egipto, aunque teme por mí, confundiendo mi apariencia con fragilidad interior. Soy resistente como el metal. Viviré muchos años, como corresponde a la hija de Amon-Ra. El hijo de César que saldrá de mi cuerpo será un hombre de edad cuando pueda gobernar con su esposa, en lugar de con su madre. También él vivirá muchos años, pero no será hijo único. Después he de tener una hija de César, para que nuestro hijo pueda casarse con su hermana. Luego, más hijos e hijas, todos casados entre sí, todos fértiles. Fundarán una nueva dinastía, la casa de Ptolomeo César. El hijo que llevo en las entrañas construirá templos río abajo y río arriba. Los dos seremos faraones. Supervisaremos la elección del buey Busi, el buey Apis. Estaremos en el nilómetro de Elefantina, todos los años para la lectura de la inundación. Egipto disfrutará del codo de la abundancia, una generación tras otra. Mientras exista la casa de Ptolomeo César, Egipto no pasará necesidades. Pero más aún, la tierra de las dos señoras, del junco y la abeja, recuperará todas sus glorias pasadas y todos sus territorios pasados: Siria, Cilicia, Kos, Quío, Chipre y Cirenaica. En este niño reside el destino de Egipto, y sus hermanos y hermanas poseerán talento y genialidad de una abundancia. Arsinoe y Ganímedes escaparon de las redes de César a principios de noviembre, llegando al lado oeste de la ciudad, donde la muchacha se revistió con la coraza, el yelmo y las grebas.
blandió una espada y pronunció encendidas peroratas. De este modo, capturó la atención de todo el mundo durante el tiempo necesario para que Ganímedes entrara en el campamento de Aquiles, donde el astuto eunuco asesinó al general de inmediato. Siendo un superviviente por naturaleza, el intérprete se apresuró a aceptar a Arsinoe como reina y ascender a Ganímedes a la tienda del general. Una decisión acertada. Ganímedes estaba hecho para el puesto. Que se amarren bueyes a los cabrestantes que controlan las compuertas y cortar el suministro de agua a los distritos Delta y Epsilon. Bombear en las cañerías agua salada del Ciboto. Romanos, judíos y méticos necesitaron 2 días más de agua salobre para darse cuenta de lo que ocurría. Fue entonces cuando cundió el pánico. César se vio obligado a afrontar el nerviosismo personalmente. Esto lo hizo levantando el pavimento en el centro de la Avenida Real y cavando un profundo hoyo. En cuanto éste se llenó de agua dulce, la crisis terminó. Pronto levantaron el pavimento de todas las calles de los distritos Delta y Ypsilon, y aparecieron tantos pozos que aquello parecía obra de un ejército de topos. La admiración que con ello despertó el César lo elevó hasta una categoría de semidios. La ciudad se asienta sobre piedra caliza, y esta siempre contiene estratos de agua dulce porque es lo bastante blanda para ser erosionada por los arroyos subterráneos. Al fin y al cabo, no estamos lejos del río más grande del mundo. Mientras esperaba ver qué efecto produciría el agua salada en el ánimo de César, Ganímedes se concentró en el fuego de artillería, lanzando proyectiles en llamas a la Avenida Real tan deprisa como sus hombres podían cargar las ballestas y catapultas. Pero César tenía un arma secreta, hombres especialmente adiestrados para disparar unos pequeños artefactos llamados escorpiones. Los terrados horizontales de la Avenida Real constituían excelentes plataformas para los escorpiones. César los dispuso detrás de vigas de madera a lo largo de las mansiones del lado oeste de dicha avenida. Los ballesteros eran blancos fáciles. Ganímedes tuvo que proteger a sus hombres tras pantallas de hierro, lo cual les impedía apuntar. Poco después de mediados de noviembre, llegó la tan esperada flota romana, aunque nadie en Alejandría lo supo. El esquife portaba mensajes del legado al mando de la flota, así como una carta de Cneo Domitio Calvino. Lamento mucho que no sea posible enviarte la Legión 38ª junto con la 37ª, pero recientes acontecimientos en Ponto me lo impiden. La situación es poco prometedora, César, si bien hasta ahora solo he tenido noticias de la espantosa destrucción. Lo que sí puedo hacer por ti es mandarte toda mi flota de barcos de guerra, ya que parece improbable que sea necesaria en la campaña contra el rey de Cimeria, que no ha traído armada consigo. Lo mejor de la flota son los 10 trirremes rodios, rápidos, manejables y con la quilla de bronce. Están bajo el mando de un hombre que conoces bien, Eufranor, el mejor almirante después del señor Pompeyo. No sé por qué presiento que necesitarás una flota de guerra, pero así es. Claro que, como ahora te diriges a la provincia de África, supongo que pronto te encontrarás con señor Pompeyo y sus flotas. Las últimas noticias en este frente son que los republicanos reúnen fuerzas allí para otro intento. He conocido con horror lo que los egipcios hicieron a Pompeyo Magno. La 37ª lleva buena y abundante artillería, y he pensado que quizás necesites provisiones, ya que, según hemos oído, el hambre azota a Egipto. He encargado a Mitrídates de Pérgamo que reúna al menos otra legión para ti. A propósito, irá por tierra, no por mar. Tenemos escasez de barcos de transporte. Si no llega allí a tiempo, puedes solicitar barcos en Alejandría para seguirte hasta la provincia de África. Mi próxima carta te llegará desde Ponto. Por cierto, he dejado a Marco Bruto gobernando Cilicia. Creo que le vamos a dar gato por liebre a Ganímedes. Después de cargar a bordo de nuestro barco de transporte todos los barriles de agua vacío que encontremos, emprenderemos un pequeño viaje hacia el oeste. Organizaremos tanto alboroto como sea posible. ¿Quién sabe? ¿Acaso Ganímedes tenga la impresión de que el truco del agua salada ha dado resultado y que César abandona la ciudad con todos sus hombres excepto la caballería, a la que ha abandonado la suerte sin la menor consideración?
En un primer momento, fue esto precisamente lo que Ganímedes pensó. Pero un destacamento de su caballería, de patrulla al oeste de la ciudad, se tropezó con un grupo de legionarios de César que recorría la orilla. Parecían romanos amables, aunque algo ingenuos. Una vez capturados, contaron al comandante del escuadrón que César no se había marchado, sino que simplemente iba a buscar agua dulce al manantial. Impacientes por volver ante Ganímedes, al darle la noticia, los jinetes partieron al galope, dejando que sus prisioneros regresaran junto a César. Ganímedes ha mordido el anzuelo. Nuestro amigo eunuco hará zarpar su armada del puerto de Unostos para cortar el paso a 35 humildes barcos de transporte que vuelven cargados de agua dulce. Una presa fácil para los alejandrinos, ¿no? ¿Dónde está Eufranor? Tomaré la isla de Faros. No puedo permitirme que llegue a Ganímedes el menor indicio de mi próxima maniobra. Así que Poteíno debe morir. ¿Tienes alguna objeción al respecto? Ninguna. Bueno, querida, he pensado que lo más correcto era preguntártelo. Al fin y al cabo es tu chambelán mayor. Podrías quedarte sin eunucos. Tengo eunucos de sobra y nombraré a Apolodoro. Permite que me ocupe yo de Poteíno. A condición de que no lo tortures. Una muerte rápida y limpia. Merece sufrir. Desde vuestro punto de vista, sin duda. Pero mientras yo esté al mando, bastará con un cuchillo entre las costillas del lado izquierdo. Podría hacerlo desmembrar y decapitar, pero es una ceremonia para lo que no tengo tiempo. Así que Poteíno murió de una cuchillada entre las costillas del lado izquierdo, como él había ordenado. Lo que Cleopatra no se molestó a decirle al César es que le había mostrado el cuchillo a Poteíno 2 días antes de usarlo. Poteíno lloró, gimió y rogó mucho por su vida durante esos 2 días. Me disgusta combatir en las ciudades. Esto es exactamente como Masilla. Salvo que allí podía delegar la acción en mis legados y marcharme a atacar a Afranio y Petrello en la Hispania Citerior. Aquí estoy inmovilizado, y cada día que paso inmovilizado es un día más del que disponen los supuestos republicanos para preparar su resistencia en la provincia de África. ¿Es allí a donde ibas? Sí, pero mi verdadera esperanza era encontrar vivo a Pompeyo Magno y negociar una paz que habría salvado muchas preciosas vidas romanas. Pero gracias a vuestro corrupto y miserable sistema de eunucos y pervertidos a cargo de niños y ciudades, por no hablar de los fondos públicos, Magno está muerto y yo inmovilizado. Date un baño. Te encontrarás mejor. En Roma dicen que las reinas ptolemaicas se bañan en leche de burra. ¿De dónde sale ese mito? No tengo la menor idea. Quizás se remonta a Lúculo, que pasó aquí una temporada antes de seguir viaje a Cirenaica. Ptolomeo Látiro le regaló un monóculo de esmeralda, creo. No, un monóculo. Una esmeralda grabada con el perfil de Lúculo. ¿O era el perfil del Látiro? Ni lo sé ni me importa. A Lúculo le trataron injustamente, aunque yo personalmente lo despreciaba. ¿Estás embarazada? Sí, de 3 meses. Me fecundé hasta aquella primera noche. ¿Te complace? ¿Te encuentras bien? Me sienta bien. Entonces, me complace. Peta ha hablado. Será un hijo varón. ¿Por qué Hepta? ¿No es Amon-Ra vuestro gran dios?
Nosotros decimos Amun-Ra. Anión es griego. Lo que me gusta de ti es que no te importa hablar mientras nos tocamos. Y no gimes y te comportas como una puta profesional. ¿Quieres decir que soy una aficionada? No seas intencionadamente obtusa. Embarazada estás mejor. Pareces más mujer. A finales de enero, los alejandrinos enviaron una delegación al palacio para hablar con el César. Lo que ninguno de ellos sabía era que César estaba indispuesto, aquejado de un trastorno gástrico que se agravaba con el paso de los días. César no dirigió la entrevista, lo hizo Cleopatra, ataviada de faraona, una gran ofensa para el juez supremo y sus acompañantes. No hemos venido a negociar con Egipto, sino con César. Aquí soy yo la soberana, no César. Y Alejandría forma parte de Egipto. Chamelán Mayor, recuérdale a este hombre quién soy yo y quién es él. Has abjurado tu herencia, Macedonia. ¿Dónde está Serapis en medio de esta horrenda galería de bestias? Tú no eres de Alejandría. Eres la reina de las bestias. Dime qué os ha traído hasta aquí, Hermócrates. Y luego podrás abandonar la compañía de tantas bestias. He venido a buscar al rey Ptolomeo. ¿Por qué? Es evidente que aquí no lo quieren. Estamos cansados de Arsínoe y Ganimedes. Esta guerra es interminable. Si tenemos la custodia del rey, quizás sea posible negociar una paz, antes de que la ciudad desaparezca. Tantos barcos destruidos, el comercio arruinado. Puedes negociar una paz conmigo, Hermócrates. Me niego, reina de las bestias, traidora Macedonia. Macedonia. Macedonia es un lugar que ninguno de nosotros ha visto desde hace generaciones. Ya es hora de que os dejéis de llamar macedonios. Sois egipcios. ¡Jamás! Traednos al rey Ptolomeo, que recuerda a sus antepasados. ¡Oh, vuestra majestad! ¡Vuestra majestad! ¡Os necesitamos! ¿Me necesitáis? ¿Para qué, Hermócrates? Eres nuestro rey. Te necesitamos con nosotros. ¿Con vosotros? ¿Dónde? En nuestro lado de Alejandría. ¿Quieres decir que debo dejar mi palacio? Tenemos otro palacio listo para ti. Al fin y al cabo, aquí veo a César sentado en tu lugar. Es a ti a quien necesitamos, no a la princesa Arsínoe. Bueno, eso no me sorprende. Arsínoe es una arpía arrogante. Exactamente. César, ¿podemos llevarnos a nuestro rey Ptolomeo? Sí, juez supremo. No, no quiero ir. Quiero quedarme con vosotros. César, por favor, por favor. Eres un rey, Ptolomeo, y puedes ser útil a tu pueblo. Debes ir con Hermócrates. Apolodoro, llévatelos a los dos. No, no. Quiero quedarme con vosotros. César. Cuando el rey Ptolomeo llegó a sus nuevos aposentos de una preciosa e intacta casa situada en los jardines de Serapeum, todavía lloraba con desconsuelo. Su dolor se exacerbó. Para consternación de Teodoto, el muchacho rechazó sus insinuaciones violenta y malévolamente. Pero no era Teodoto a quien Ptolomeo deseaba agredir. Ansiaba la venganza de César, quien lo había traicionado. Déjame en paz. No quiero jugar más contigo. Ve a traer a Arsión y Ganímedes. Oh, Ptolomeo, has venido a casarte conmigo. Envía a esta arpía embustera junto al César y a mi hermana. Mata a Ganímedes de inmediato. Yo mismo me pondré al mando del ejército. ¿Hay conversaciones de paz? No hay conversaciones de paz. Quiero la cabeza de César en una bandeja de oro. Así pues,
la guerra continuó aún más enconadamente que antes. Una creciente carga para el César, que padecía de tan terribles calambres y vómitos que era incapaz de ejercer el mando. A primeros de febrero llegó otra flota, más barcos de guerra, más comida, y la 27ª Legión, una fuerza compuesta de tropas exrepublicanas licenciadas en Grecia. Hace zarpar nuestra flota. Nerón, como romano de más alto rango, tú tendrás el mando nominal. Pero quiero que comprendas que el verdadero comandante es nuestro amigo Rodio, Eufranor. Ordene lo que ordene, obedecerás. No es correcto que un extranjero tome las decisiones. Me da igual si es correcto o no. Solo me interesan los resultados. Y tú, Nerón, no podrías capitanear ni la disputa de la cabeza del caballo de octubre. Así que atiéndeme. Deja que Eufranor haga lo que quiera y dale todo tu apoyo. De lo contrario te desterraré por deshonor. Déjame ir con ellos. No puedo prescindir de ti en la avenida real. Eufranor vencerá. Eufranor venció, pero el precio de su victoria fue superior al que César estaba dispuesto a pagar. Anticipándose como siempre, el almirante Rodio destruyó la primera nave alejandrina y fue a por otra. Rodeado por varios barcos alejandrinos, solicitó la ayuda a Nerón. Este hizo caso omiso de su petición. Eufranor y su barco se hundieron, y murieron todos los hombres. Las dos flotas romanas llegaron sanas y salvas al puerto real. Convencido Nerón de que César nunca descubriría su traición. Pero un pajarito del barco de Nerón contó lo ocurrido al oído de César. Recoge tus cosas y márchate. No quiero volver a verte nunca más. Necio, arrogante e irresponsable. Pero vencí. Tú perdiste. Venció Eufranor. Ahora desaparece de mi vista. La enfermedad se negó a abandonarlo y minó sus fuerzas, un trastorno muy grave que le hizo perder muchos kilos. A mediados de febrero, y pasando por alto sus protestas, Cleopatra llamó al palacio al sacerdote médico Habjefanne de Memphis para que lo tratara. Tienes el revestimiento del estómago muy inflamado, y el único remedio es unas gachas de almidón de cebada mezcladas con un brebaje especial de hierbas. Debes alimentarte de eso durante un mes como mínimo, y después veremos. Siempre y cuando no incluya hígado y huevos con leche, comeré cualquier cosa. En cuanto empezó con el monótono régimen, mejoró de manera espectacular. Ganó peso y recuperó las energías. Al recibir la carta de Mitrídates de Pérgamo, el día 1 de marzo, sintió un profundo alivio. Bueno, César, he llegado a Jerusalén, llamada Jerusalén, tras hacerme con 1.000.000 de caballos de Jotaro en Galacia y una legión de soldados
aceptables de Marco Bruto en Tarso. No quedaba nada útil en el norte de Siria, pero parece que el rey judío sin reino, Hircano, siente un hondo afecto por la reina Cleopatra. Ha donado 3.000 soldados judíos de primera y me manda al sur en compañía de su amigo Antípater y del hijo de Antípater, Herodes. Dentro de 2 nundines esperamos llegar a Pelusium, donde Antípater me asegura que tendrá la autoridad necesaria para reunir el ejército de la reina Cleopatra del Monte Casio. Se compone de judíos e idúmeos. Tú sabrás mejor que yo dónde es más probable que mi ejército encuentre resistencia. Es sabido por Herodes, un joven afanoso y sagaz, que Aquiles retiró su ejército de Pelusión hace meses para entrar en guerra contigo en Alejandría. Pero Antípater, Herodes y yo preferimos no adentrarnos en los pantanosos y canales del delta sin instrucciones concretas tuyas. Así que esperamos órdenes en Pelusión. ¡Rescate! ¡Por fin! César quemó la carta y luego hizo escribir a Trebatio una misiva supuestamente redactada por Mitrídates de Pérgamo y dirigida a él mismo. Con su contenido pretendía inducir a los alejandrinos a abandonar la ciudad e iniciar una rápida campaña en el delta. La farsa carta fue sellada con una moneda acuñada por Mitrídates de Pérgamo y por intrincados medios llegó a Arsinoe, aparentemente sin abrir. Tanto la carta como Arsinoe desaparecieron del palacio en menos de una hora. 2 días después, el rey Ptolomeo, su ejército y los macedonios residentes en Alejandría navegaban en dirección este hacia el delta. La ciudad quedó inerme e incapaz de defenderse. Los judíos y los méticos resultaron valientes aliados. Enviaron soldados y convirtieron todas sus pequeñas forjas y algunos talleres de metal en fábricas de armas. ¿No puedes dejar que Rufio se ocupe de esto? Probablemente, pero si he de aplastar por completo la resistencia y conseguir que Alejandría entre en razón de una vez por todas, debo estar en persona. Entonces mejor será que Hasdefane te acompañe. Te preocupas demasiado. Dos cohortes de soldados heridos recibieron orden de quedarse para defender el recinto real. César se llevó a los 3.200 hombres de las legiones sexta, 37ª y 27ª, junto con toda la caballería, y partió de Alejandría por una ruta que Cleopatra consideraba indebidamente tortuosa. En lugar de ir al delta por el canal navegable, dio un rodeo por el sur del lago Mareotis. Un veloz mensajero había ido al galope a Pelisium, muy por delante del ejército del rey Ptolomeo, con la misión de comunicar a Mitrídates de Pérgamo que debía actuar como el otro brazo de la pinza. Acorralarían a Ptolomeo cerca del vértice de la pinza en tierra firme. El pequeño rey Ptolomeo encontró a Mitrídates de Pérgamo en un sólido campamento de estilo romano y lo atacó con temeraria inconsciencia. Casi sin dar crédito a su buena fortuna, Mitrídates sacó a sus hombres de inmediato del campamento y entró en la refriega con tal éxito que muchos de los soldados del rey Ptolomeo murieron y los restantes retrocedieron hasta una fortaleza natural. César alcanzó las inmediaciones de aquel paraje poco después de la derrota de Ptolomeo. Dio el alto a sus hombres y examinó atentamente la posición del pequeño rey. Después de 6 meses de guerra, el odio romano hacia Alejandría y sus habitantes estaba al rojo vivo. A la vez, albergaban la esperanza de que aquella fuera la batalla decisiva, tras la cual pudieran abandonar Egipto para no volver más.
Ptolomeo mandó a la infantería y a la caballería ligera para cortar el avance del César. La ocupación de las posiciones elevadas provocó un pánico generalizado entre las tropas de Ptolomeo. Menos de una hora después de la toma de la ciudadela por parte de Carfuleno, el ejército de Ptolomeo había sido completamente derrotado. Las tropas de Ptolomeo se dispersaron y huyeron, pero los romanos les cortaron la retirada. Solo unos pocos escaparon. Miles de hombres murieron en el campo de batalla, pero unos cuantos, protegiendo entre ellos el pequeño rey, consiguieron llegar al Nilo Pelusíaco y a sus barcazas. ¿Noticias del pequeño Ptolomeo, Rufrio? Sí, César. Ha subido a bordo de una de las barcazas, pero había tal caos en la orilla del río que su guardia personal no ha podido apartar la barcaza a tiempo, y ésta se ha llenado de hombres hasta los topes. No mucho más allá, río abajo, ha volcado. El rey se encontraba entre los ahogados. ¿Habéis recuperado el cuerpo? Sí, tenemos también a la princesa Arsinoe. Estaba en la ciudadela y ha desafiado a Carfuleno a un duelo. Increíble. Blandía la espada y gritaba como Mormolaith. ¡Magnífica noticia! ¿Órdenes, César? En cuanto pueda zafarme de las formalidades, saldré hacia Alejandría. Me llevaré el cadáver del rey y a la princesa Arsinoe. Tú y el buen Mitrídates podéis poner orden y seguirme luego con el ejército. Ejecútala. Me temo que no. ¿Qué quieres decir con eso? Arsinoe es mi cautiva, faraona, no la tuya. Por tanto, según la costumbre romana, será enviada a Roma para tomar parte en mi desfile triunfal. Mientras viva mi hermana, mi vida correrá peligro. Yo ordeno que sea ejecutada hoy. Y yo ordeno que no. César, en estas tierras estás de visita. Tú no das órdenes al trono de Egipto. Yo te he puesto en el trono, y mando a quien quiera que se siente en este caro asiento mientras esté de visita en estas tierras. Ocúpate de tus asuntos, faraona. Entierra a tu hermano en el Sena. Empieza a reconstruir tu ciudad. Viaja a Menfis o Cirene. Y amamanta al niño que llevas en el vientre. A propósito, cásate con tu otro hermano. No puedes gobernar sola. No es costumbre egipcia ni alejandrina que un soberano gobierne solo. Afortunadamente, no he hecho venir al intérprete, el registrador, el contable, el juez supremo y el comandante de noche. No obstante, creo que debemos dejar que la faraona y César resuelvan sus asuntos entre ellos. Y vos, Alteza, no riáis. Vuestro bando ha perdido la guerra. Nunca seréis reina de Alejandría. Hasta que César os ponga a bordo de un barco romano, estaréis en la mazmorra más oscura y peor ventilada que haya bajo el Sema. A pan y agua.
No es tradición romana ejecutar a la mayor parte de aquellos que marchan en un desfile triunfal. Así que sin duda César os pondrá en libertad después del suyo. Pero os lo advierto, Alteza, si regresáis alguna vez a Egipto, moriréis. Vuestra hermana se ocupará de eso. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a humillar a la reina delante de la corte? La reina no debería ser tan despótica, querida. Antes de anunciar una ejecución, pregúntame. Te guste o no, Roma ha sido una notable presencia en Egipto durante 40 años. Cuando yo parta, Roma no partirá conmigo. Para empezar, pienso dejar en Alejandría tropas romanas. Si quieres seguir reinando en Egipto y Alejandría, actúa de una manera hábil y política, empezando por mí. El hecho de que sea tu amante y el padre de tu hijo no nacido carece de importancia cuando tus intereses y los de Roma entran en conflicto. Porque César está al servicio de Roma. Naturalmente. Ven y abrázame. Las discusiones no son buenas para un bebé. Él sigue tranquilo cuando hacemos el amor. Pero estoy seguro de que se altera mucho cuando nos peleamos. ¿También tú crees que es un varón? Chaen y Tachá me han convencido. Te quiero. Y yo a ti. Ahora tenemos que reconstruir Alejandría juntos.